Presidente, se ha recibido un correo electrónico por segunda vez de don Juan Pablo Viñó, por el cual adjunta documentación y solicita audiencia con la comisión para prestar asesorías respecto del proyecto en tabla. Esa es la cuenta. Bien, estamos entonces en el orden del día, para seguir la tramitación del proyecto, el mensaje presidencial para que se crea el Ministerio de donde cambiamos el nombre del Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Bienes Nacionales, el Ministerio de la Ciudad y Urbanismo. Entonces, le damos la bienvenida a nuestros invitados. Tiene la palabra a nuestro invitado. Sí, está encendido. Mi nombre es Pablo Flores, soy director del Centro de Investigación Social de la Fundación Techo Chile y me acompaña Sergio Bravo, coordinador de investigación aplicada de la Fundación Techo Chile. Muchas gracias. ¿Ahí sí? ¿Sí? Buenas tardes, me presento Ivo Gasic, académico del Departamento de Geografía de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenido, Liv. Gracias. Muchas gracias, presidente. Ahora está encendido el micrófono. No sé si se logra ver bien la presentación o mejor bajamos la luz. Igual se ve bien, ¿cierto? Bueno, primero que todo, agradecer la invitación que nos hacen a organizaciones de la sociedad civil a poder discutir estas temáticas que son fundamentales en el Chile actual y que son, son un desafío en materias de las políticas urbanas actualmente. Primero, creemos importante poder hacer un diagnóstico de la situación actual. Para eso quiero volver a una historia que nos marca mucho como fundación, que marca la brutal desigualdad que vivimos actualmente como país. Hace 4 años trabajamos con una dirigente, ella es Ruth. Ella vivía en la Villa Cordillera, en la comuna de Puente Alto, de San Bernardo, perdón. Y un día, tomando once, ocurrió una balacera en ese sector, le llegó un disparo a su hija y murió su hija, tomando once en una villa de blogs. Era una situación que hoy día nos recobra la lucha y el sentido por seguir trabajando por una ciudad justa. Y en el mismo sentido, hoy día estamos trabajando junto al Instituto de Derechos Humanos en poder esclarecer ese caso. Es un caso brutal, pero al mismo tiempo habla desde una mirada mucho más de un análisis concreto de la realidad, de un brutal abandono por parte del Estado de zonas que hoy día están desprovistas de acceso a servicios públicos, de seguridad, donde las familias tienen que abrir con 5 llaves distintas para poder entrar a su casa, porque la primera reja es para entrar al condominio, la segunda reja y la segunda llave es para abrir el pasillo de ese condominio social, la tercera llave es para abrir la puerta de la escalera y la cuarta es para poder abrir la reja que lleva a entrar a su casa. Son niños que viven encerrados en un bloque de 35, 45 metros cuadrados y que lamentablemente hoy día en Chile esa situación se repite. Hay estudios que dicen que son más de 1 millón de hogares que hoy día viven en esa situación.
donde mujeres, hombres, niños, para poder ir a hospitales tienen que levantarse a las 6 de la mañana para tomar un número y en la fila lo tienen que atender desde las 8 de la mañana y lo terminan atendiendo a las 11 del día. Niños que tienen que ir a colegios cercanos a los lugares donde habitan, donde el promedio puntaje de la PSU es 460 puntos y donde, por cierto, que hay bastantes talentos en esos territorios y donde hoy día como sociedad no hemos dado el ancho de poder generar mejores políticas de calidad de vida. Entonces, me gustaría rememorar eso y poder llevarlo a esta comisión también la realidad que hoy día se vive en esa situación y que como fundación las trabajamos constantemente. Eso significa vivir en un barrio segregado. Significa vivir en lugares donde hay una carencia de acceso a infraestructura pública de calidad. Hay muchos lugares donde efectivamente hay colegios, escuelas, hospitales, pero que lamentablemente la calidad de esos equipamientos es bastante paupérrima. Hay muchas familias que están a la espera, que les llegó una solución habitacional, pero están a la espera del área verde, de la plaza que nunca llegó y que lamentablemente el subsidio no les alcanzó, porque el proyecto de vivienda que fue de un desalojo brutal que hubo en años anteriores de familias de campamento que fueron a constituir las nuevas comunas que conformaron el Gran Santiago, no les llegó, lamentablemente, y hoy día siguen esperando. Entonces hay un desafío importante al momento de discutir sobre lo que es la integración social y cuáles son esos beneficios de la integración, y en ese sentido la integración no solamente tiene que ser entendida desde una integración de la movilidad, es decir, cómo hacemos que hayan oportunidades para que familias puedan optar a vivir en lugares que tienen buen equipamiento público, sino cómo podemos también priorizar aquellas zonas que hoy día están deterioradas y que necesitan una presencia del Estado y que la política de integración también debería avanzar en eso. En ese sentido, bueno, acá les dejamos algunos argumentos de por qué es importante la integración social, pero para ir avanzando, nosotros vemos que esto tampoco es algo totalmente pesimista. Hoy día en Chile vemos cómo desde los 90 en adelante sí se han generado políticas de rehabilitación urbana, sí se han generado políticas de mejoramientos de barrios, sí se han generado políticas de entrega de subsidios para que familias puedan tener una vivienda. Pero lamentablemente, y yo creo que es necesario hacernos la pregunta en esta comisión, a 10 años, a 15 años de formular estas políticas públicas que iban a mejorar estos barrios, lamentablemente siguen ocurriendo muertes en villas de bloques, siguen ocurriendo distintas vulneraciones de derechos graves y que por tanto creemos importante hacernos esa pregunta. Por eso esta presentación no necesariamente tiene que abordar el doble clic de este proyecto de ley, que nosotros creemos que es importante su discusión, sino también poder discutir lo que debería ser una política de integración en el Chile actual. Este es uno de los mapas que nosotros hacemos en la Fundación. No sé si lo pueden observar. ¿Sí? ¿Se observa? ¿Sí? ¿Sí? Porque, bueno, quería explicarles de este mapa donde se concentra la mayor porcentaje de población vulnerable. Es decir, población que está sobre el 40% más vulnerable generalmente se concentra en estas zonas y vemos cómo en una misma ciudad, y no solamente hablo por Santiago, sino que por ciudades hoy día intermedias que están creciendo a un ritmo acelerado y que se están generando procesos de segregación, vemos cómo esta concentración de población vulnerable en distintos sectores. Y de lo que se ha realizado, y en eso valoramos enormemente el esfuerzo que ha hecho el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano en poder establecer ciertas líneas para generar políticas de integración, es que está este indicador que le hemos llamado 2060, es decir, donde hoy día se ubican los barrios en los cuales se concentra mucha población vulnerable, es decir, más del 60% de la población vulnerable. Entonces hay una homogeneidad social y, por tanto, con la ausencia del Estado que les acabo de contar, se generan bastantes problemáticas. Pero al mismo tiempo, como en la ciudad vivimos y hay barrios en los cuales hay muy poca porcentaje de población vulnerable. Y podemos ver cómo, si expresamos esto en este mapa de Santiago, podemos ver cómo hay dos ciudades en una misma ciudad. Una ciudad donde hay población vulnerable bastante concentrada y población que barrios en los cuales hay muy poca población vulnerable. Entonces, como techo, nosotros generamos una comisión de expertos y expertas que nos pudieran
aportar en propuestas para la integración social. Y nuestra intención en esta comisión es poder discutir sobre esas cosas que deberían ser y que son importantes a la hora de hablar de integración social. Más allá del proyecto de ley que acá Sergio nos va a explicar observaciones concretas. Bueno, fue una comisión en la cual apoyaron distintos académicos, académicas, gente experta, por ejemplo, Luis Eduardo Bresciani, Pía Mora, quien nos acompañó, acompañó en la sesión anterior, Diego Gil, experto en materia urbana. Y para contarles específicamente de las propuestas, la primera propuesta que creemos que es importante es poder establecer zonas de integración urbana, ¿ya? Eso es lo que hoy día se ha planteado por parte del proyecto de ley y nosotros creemos que eso avanza en la medida correcta, pero en la medida en que los gobiernos regionales puedan establecer esas zonas de integración social y que no necesariamente el poder como legal último esté facultado en el Ministerio de Vivienda, sobre todo por la discusión que hemos tenido anteriormente en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano de la necesidad de descentralizar la política pública. Lo segundo es que esas zonas de integración social puedan tener incentivos de constructibilidad, que es básicamente lo que propone el proyecto de ley. No obstante, creemos necesario que las cuotas de vivienda social que se generen en estos proyectos de integración queden establecidas. Actualmente el proyecto de ley manifiesta de que las zonas de integración social, aquellas cuotas de vivienda social van a ser para beneficiarios de subsidio y que pueden ser beneficiarios de subsidio que no necesariamente estén en el 40% más vulnerable. Creemos que esa iniciativa del gobierno que avanza en poder generar estas zonas de integración urbana deberían incorporar también concretamente una focalización a quienes hoy día más lo necesitan y que eso no quede tan flexible. Yo creo que es importante que podamos discutirlo después con Gonzalo. Bueno, lo segundo que creemos que es bastante importante es poder fortalecer el rol del Estado en la adquisición y utilización de suelo público. O sea, se han generado bastantes iniciativas en las administraciones anteriores y en la actual en poder adquirir suelo público para poder generar proyectos habitacionales, pero creemos que eso no puede estar al arbitrio de un proyecto de vivienda concreto, sino que tiene que ser una política que escale a nivel de Estado y que pueda permitir que la función social del suelo, es decir, todas las plusvalías que se generan mediante la inversión pública, puedan tener una preferencia para que el Estado pueda comprar esos terrenos y que efectivamente esa reserva de suelo pueda ser utilizada para poder generar proyectos de vivienda. Cuestión que hoy día en el proyecto de ley está enfocado en los terrenos servios, que es una parte del proyecto de ley que se está planteando. En segundo lugar, bueno, este es un ejemplo, este es el regimiento WIN en Recoleta y vemos cómo perfectamente ahí se pueden desarrollar proyectos de integración y en el cual se pueden desarrollar, valga la redundancia, iniciativas como las que ha venido desarrollando el MIMBO, donde se ha comprado 140 hectáreas para poder comprar terreno. Creemos que es necesario fortalecer ese rol del Estado. En tercer lugar, un ámbito que es brutal y que habla de las desigualdades territoriales que vivimos hoy es el financiamiento municipal. No puede ser que hoy día en una misma ciudad como Santiago hayan comunas, por ejemplo, como Vitacura o Las Condes, que el promedio de gasto por habitante bordea los 700.000 pesos, 500.000 pesos por habitante, pero en La Pintana, pero en Puente Alto, y en esas mismas comunas, en las historias que hemos contado en esta sesión, el presupuesto que alcanza por habitante bordea los 100.000 pesos, 120.000 pesos. Y eso en la misma ciudad. Hay desigualdades territoriales que son brutales y al momento de plantear políticas de integración, como bien decíamos, no solamente tenemos que enfocarnos en integración por desplazamiento o movimiento de familia a lugares que tienen buen atributo urbano y creemos que eso avanza en la medida correcta, sino que también proveerlos de otras herramientas. Puede que esto no sea materia de proyecto de ley, pero puede también ser una iniciativa de esta comisión que planteen un nuevo proyecto de ley para poder modificar estas asimetrías que hoy día existen en nuestras ciudades. Lo cuarto, poder facultar a gobiernos regionales, tal como lo veníamos diciendo, a escala intercomunal y metropolitana. Creemos que son las ciudades las que tienen que, de alguna manera, tomar las decisiones y no necesariamente
que esto esté vinculado a un poder específicamente central de un ministerio. Creo que es importante que podamos avanzar en esa materia. Por ejemplo, crear servicios regionales de desarrollo urbano, facultar a los gobiernos regionales en materia de regulación y planificación urbana. Y, por último, creemos importante esta inversión pública en zonas prioritarias. Como veníamos diciendo, hay políticas públicas que se han realizado para regenerar barrios en los mismos distritos donde ustedes son representantes y que han sido cuestiones que han avanzado a escala de barrio, pero cuando uno mira las problemáticas en esos mismos barrios es que ocurren los mismos problemas que han ocurrido hace 10, 15 años. El fin de semana también mataron a un vecino en esa misma población que les venimos contando. Y es una población que ha tenido programas habitacionales y lo que ha faltado ahí ha sido una mirada de Estado de poder solucionar las problemáticas de raíz con una inversión pública, y eso es lo que nosotros proponemos, poder generar en esas zonas prioritarias, que son las que tienen hoy día mayores carencias en términos de infraestructura, poder establecer planes de inversión pública a escala de ciudad a partir de un diagnóstico regional y que comprometa fondos en estas zonas de integración social, cuestión que se plantea de alguna medida en el proyecto de ley que creemos que es importante ver cómo eso se concretiza, si en materia de este proyecto de ley o alguna otra, pero en algún momento tenemos como país que dar una solución a esas familias que hoy día viven con esas carencias. Este es, por ejemplo, una villa de blocs que fue fundada el año 1997. El promedio de superficie de esa villa de blocs por departamento es de 42 metros cuadrados. Los niños para poder ir a, por ejemplo, a un sapu tienen que caminar casi 2 kilómetros. Los bomberos también están demasiado lejos respecto a esa situación y son, por ejemplo, ejemplos donde la integración social, si se plantea para estos sectores más prioritarios, también puede ser una línea de acción que podamos tomar como país. Yo ahora quiero como pasar específicamente a lo que es el proyecto de ley y las observaciones que tenemos para la discusión. Ahí está, perfecto. Bueno, agradecer nuevamente la oportunidad. Me presento nuevamente, yo soy Sergio Bravo, coordinador de investigación aplicada al Centro de Investigación Social, y ahora voy a presentar, digamos, 4 observaciones que tenemos al proyecto de ley propuesto por el gobierno. Bueno, respecto a las zonas de integración urbana, nosotros tenemos una observación respecto a quién las decreta y va en línea con justamente con algunas observaciones que han hecho o algunas preocupaciones que han demostrado en sesiones anteriores algunos diputados de acá, como el diputado Rutia, el diputado Calisto, que es quién decreta esta zona de integración y cómo esto puede afectar a los vecinos que justamente ya habitan en estos barrios. Entonces, mientras el proyecto de ley le da la prioridad al Ministerio, en ese entonces el Ministerio de Ciudad y Vivienda, para decretar esto con una consulta a las municipalidades, nosotros consideramos que el actor principal dentro de esta política debería ser un gobierno regional de escala metropolitana. Pues ellos tienen que articular toda esta intervención y además centralizar nuevamente este poder en un ministerio sería, digamos, volver unos 10, 15 años atrás la discusión de las políticas urbano-habitacionales que últimamente han apuntado hacia la participación y la deliberación de las comunidades. Pasando a una segunda observación. El actual proyecto de ley plantea respecto a las cuotas de vivienda social que éstas sean siempre voluntarias y sin mínimos ni máximos establecidos. En este sentido, nosotros creemos que es insuficiente dejar a la voluntad privada y al sector inmobiliario el deber o la potestad de realizar todas las intervenciones en materia de integración social. En sesiones anteriores, tanto el diputado Tellier como también el diputado Winter se han preguntado quiénes van a vivir en estas nuevas zonas de integración. En ese sentido, nosotros queremos que, en primer lugar, es importante establecer cuotas obligatorias en ciertas zonas específicas que cumplan con los estándares urbanos que se proponen. Al mismo tiempo que es necesario establecer rangos de vivienda social que deben ser ocupadas por la población que va a ser beneficiaria y al mismo tiempo focalizar toda esta intervención en el tramo más vulnerable, el tramo 040 de la población
porque no tiene tanto sentido, digamos, una política de integración si es que aquellos sectores que, o sea, las políticas en Chile abarcan hasta el 90% de la población en distintas herramientas e instrumentos. Pero nosotros creemos que debe focalizarse justamente en el tramo más vulnerable, 040, para que sea una efectiva y digamos, potente integración social. Respecto a la inversión en zonas prioritarias, el proyecto propone la revitalización de barrios segregados y precarios a través de cambios de uso de suelo mixto. Sin embargo, nosotros creemos que esto es insuficiente, pues se requiere una intervención sostenida en el tiempo e intersectorial. Con esto nos referimos a que se necesita comprometer financiamiento plurianual para proyectos que tengan un real impacto en los territorios y especialmente en las zonas deterioradas. En ese sentido, esta preocupación quizás escapa a este proyecto de ley propuesto y nosotros creemos que las zonas de integración urbana también tienen que ir acompañadas en otros sectores por zonas de inversión prioritaria para, digamos, elevar los estándares y generar integración en aquellos barrios que sufren de abandono, que están mal conectados y todos esos factores que la segregación manifiesta. Y como última observación, sobre la concesión en arriendo, que ya entrando al tema de arriendo social propiamente tal, el proyecto de ley propone un modelo de concesión a privados en suelos existentes de Servio. Nosotros creemos que aquí es la insuficiencia que hay en este elemento es justamente que no se genera un sistema integrado, no centralizado, digamos, un sistema de monitoreo e información sobre los suelos públicos con los que se dispone. Entonces, nosotros creemos que es necesario generar este sistema para ¿se escucha? Perdón. Nosotros creemos que es necesario generar este sistema para tener información relevante, oportuna y disponible para generar intervenciones potentes respecto a las dinámicas del suelo en términos de regulación, de adquisición y reserva y compra de suelo. Esto sería respecto a las 4 observaciones. Bueno, para terminar, 3 reflexiones finales. Primero es que además de que es importante promocionar, incentivar la proximidad de grupos sociales distintos, es fundamental que eso venga acompañado con herramientas para poder incentivar y mejorar las zonas que están más deterioradas en nuestras ciudades. En segundo lugar, no solamente creemos que es importante incorporar viviendas sociales con buena accesibilidad y atributos urbanos, sino que también hay un financiamiento sostenido y comprometido, que son políticas, por ejemplo, de regeneración urbana que existen en otros países que duran 10, 15 años, pero que son coordinadas con distintos ministerios y en las cuales creemos que son importantes poder avanzar, sobre todo en los barrios más segregados. Y en tercer lugar, un componente de cohesión social. Nosotros hicimos un taller con dirigentes respecto a estas propuestas y qué es lo que pensaban respecto a la integración social. Y nos decían algo, bueno, obviamente muy clarificador, que no necesitan irse a vivir a un barrio, por así decirlo, nos decían, un barrio de ricos para vivir bien. Es muy necesario promover esa diversidad social y es muy necesario invertir en esos sectores, pero al mismo tiempo cómo podemos trabajar la variable de cohesión social, de convivencia que existen en los vecinos, en los barrios, etcétera. Porque un buen ejemplo puede ser la Rotonda Atenas, pero todos vemos cómo se generan efectos contrarios a lo que uno desearía. Se genera clasismo, se genera discriminación. Entonces la posibilidad de poder trabajar con las comunidades y poder generar procesos de cohesión social efectivo, creemos que es una medida en la cual hay que avanzar. Proyectos de transformación social en nuestros territorios, en nuestra sociedad, siempre tienen un impacto en las pautas sociales en las cuales nosotros nos movemos. Por ejemplo, hace poco estábamos en un seminario de transparencia y más allá de la política de transparencia, lo que permite esa política, por ejemplo, es cambiar las pautas de cómo convivimos como sociedad en una sociedad mucho más democrática. Pasa lo mismo con la gratuidad, con distintas transformaciones que se quieren plantear desde el Parlamento y el Ejecutivo, y por eso yo creo que el mensaje importante es ver cómo estas políticas, como por ejemplo las políticas de integración, también tienen que tener una preocupación real por el efecto que tienen en el sentido de nuestras pautas de comportamiento como sociedad y poder hacer una sociedad donde nos encontremos entre los distintos, donde podamos vivir en una ciudad justa y en una sociedad donde todos podamos realmente ser felices de los lugares de donde vivimos. Así que eso, muchas gracias.
Muchas gracias, don Sergio. Pablo. Ah, no, pero es que... Sergio era el de... Ah, perdón, don Pablo. Ah, ya. Le vamos a ofrecer la palabra a don Ivo para que haga y después aprovechemos de hacer las preguntas en conjunto. Al mismo tiempo le doy la bienvenida a don Gonzalo. Don Ivo tiene la palabra. Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Hace un par de meses estuvimos discutiendo sobre un proyecto de reserva de suelo para vivienda social, donde también me tocó venir a comentar. Y en este caso estamos frente a, no sé cuántos años que en vivienda no se legislaba, ¿no es cierto?, no se funcionaba en base a una ley, ¿sí? Habíamos estado trabajando en función de decretos, ¿sí?, de decretos supremos, de programas, ¿sí?, de subsidios, etcétera, para resolver un tema que hace tiempo que viene estando en la agenda pública urbana, que es el tema de la integración, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que sí encuentro que es importante es que dimensionemos que esta es una instancia que se venía acumulando hace muchos años atrás, de poder generar una iniciativa y un proyecto de ley para resolver un problema, ¿no es cierto?, estructural de nuestras ciudades, y que en todos los estudios urbanos y en los, digamos, tomadores de decisiones públicas ya había un cierto consenso respecto a los problemas de las ciudades chilenas, no solo de Santiago, y en los últimos años, digamos, con más precisión desde el gobierno anterior, se ha consensuado, se ha definido, ¿no es cierto?, que la integración va a ser el concepto que nos va a permitir operativizar una política pública para hacerse cargo de este problema de las ciudades chilenas, ¿sí? Y el problema de las ciudades chilenas, que es discutido incluso en literatura internacional sobre estudios urbanos, es el problema de una ciudad que en los últimos años generó una provisión masiva de vivienda, ¿no es cierto?, reduciendo fuertemente el déficit habitacional, cuestión que en los últimos, digamos, informes ha vuelto a venir al alza, y en el marco, y sin embargo, a pesar de eso, ¿no es cierto?, o justamente por eso mismo ha generado un montón de problemas de exclusión, segregación, desigualdades, marginalidad urbana, etcétera, que se da en el marco de una política de mucha provisión de vivienda para los grupos pobres, medios, etcétera, y altos también, pero de una masificación, digamos, de la provisión de vivienda para todos los segmentos. El asunto, yo creo, más importante es conversar si es que efectivamente es la integración el concepto, y si es la integración, ¿qué estamos entendiendo por integración? Si bien esta pregunta puede parecer teórica, creo que es necesario darla, porque es una discusión que tiene que ver con las orientaciones de política pública que se van a tomar, y me parece que este proyecto es ambiguo, no toma una definición clara y más bien mezcla dos fenómenos que nos van a desembocar en dos tipos distintos de orientaciones de política pública, ¿sí?, y que yo creo que están en tensión y es importante partir por aclararlo. Cuando se habla de integración, se dice, por una parte, que es la forma, digamos, más comúnmente tratada en la literatura, se dice que es la forma de reducir la segregación, ¿sí? Y la segregación es la distancia física espacial que hay entre los grupos sociales dentro de una sociedad, ¿no es cierto?, en el espacio, ¿sí? Esa es la segregación socio-residencial. En otros países esto se toma por, incluso como grupos sociales, pueden ser pueblos originarios versus población nacional, pueden ser culturas, razas, como en Estados Unidos, pero en el caso de las sociedades chilenas muy desiguales, básicamente esto se trata de cuán lejos y cuán cerca están los pobres de los ricos, ¿sí? Eso sería entonces la integración, una forma de revertir ese fenómeno, ¿sí? Pero por otra parte aparece también la integración como una forma de revertir, digámoslo así, la exclusión, ¿sí?, y el no acceso que existe por parte de la población de determinados servicios públicos o lo que en la misma ley se denomina bienes públicos urbanos, ¿sí?, BPU. Yo cuando leí la propuesta me esperaba un concepto más claro de integración como forma de revertir la segregación, ¿sí?, porque es la forma en cómo yo había escuchado tanto al ministro como subsecretario, gente de la DPH que estaban procesando esto. Me encontré con que en realidad es más ambiguo de lo que pensaba.
Respecto a la integración como forma de revertir la segregación, yo creo que es necesario discutir algo que aquí se ha tomado como una evidencia empírica y como algo indiscutible, que son los efectos de barrio o los efectos gueto, que se le denomina, ¿sí? Está en un poco las propuestas de techo, está implícito aprobar la hipótesis o las tesis del efecto gueto o barrio, así como también, por ejemplo, en la exposición que que en la primera sesión hizo Pía Mora del Centro de Políticas Públicas de la Católica. Esto implica decir que el problema de las ciudades tiene que ver con, o más bien, el problema, por ejemplo, de todos los indicadores de vulnerabilidad, pobreza urbana, que vemos en las ciudades, tiene que ver con que los pobres viven entre ellos, y no con que el Estado no está presente, digamos, el Estado, digamos, la inversión pública, con programas públicos, etcétera, no está presente en los territorios. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico que vamos a tomar y cuál es la, digamos, con qué premisa vamos a funcionar? Porque los efectos barrio, los efectos gueto, lo que estamos diciendo es que si un pobre vive cerca de un pobre, esto no es una pobreza más una pobreza, sino que son 3, 4, 5, 6 pobrezas, ¿sí? Es un efecto acumulativo por vivir entre ellos. Pero el asunto es que ahí le estamos depositando a la formación de esto que se denominan guetos, ¿sí? La explicación de los problemas de la desigualdad social en nuestro país y de los fenómenos urbanos de exclusión que experimenta parte importante de nuestro pueblo. Entonces, yo creo que es importante ver si ese va a ser el diagnóstico o si el diagnóstico va a ser que generamos una ciudad en donde no hay una provisión adecuada de bienes públicos urbanos para todos, ¿sí? Yo me quedo con la segunda. Y la segunda está más asociada a un concepto de exclusión, que por ahí en el informe de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano se le trata como equidad, es decir, generar equidad, pero en ambos casos básicamente es proveer de colegios, hospitales, jardines, áreas verdes, etcétera, a la población bajo dos considerandos. Uno, que es lo que generalmente hemos tratado acá, yo he visto en la comisión, que es la accesibilidad espacial, es decir, o que estén bien distribuidos en el espacio, ¿sí? O que si están concentrados hay una buena infraestructura de transporte que nos permita reducir los tiempos de viaje y en el fondo que todos podamos tener a la mano, digamos, algunos de estos bienes públicos urbanos, ¿sí? El asunto ahí se vuelve más complicado de tratar porque si es que nosotros lo enfocamos en el problema de proveer bienes públicos urbanos, la pregunta que hay que hacerse es si es que efectivamente existe en Chile una provisión de calidad de colegios, hospitales, áreas verdes y todo lo que hemos dicho, ¿sí? Porque no sacamos absolutamente nada de incluir o llevar a los pobres o lo que se quiera, porque un poco esas son las premisas que están acá dentro del proyecto, a lugares, digamos, donde hay una serie de provisión de bienes urbanos que no sabemos si son públicos o no. Primero que nada, no hay ningún catastro claro en donde nos digan estos son los colegios, en donde se puede acceder, donde hay matrículas disponibles, etcétera. Entonces, en las ciudades chilenas, en donde el Estado no tiene una provisión fuerte de bienes públicos urbanos, la verdad es que es muy difícil tener una política en la dirección de lo que aquí se quiere hacer, ¿sí? Por lo tanto, no podemos avanzar mucho más en este proyecto y en el problema de la integración entendida como revertir la exclusión, no la segregación, si es que no acompañamos esto con una política que sea clara en términos de provisión de bienes públicos urbanos, ¿sí? Y públicos. Si no es así, se nos cae nuevamente, digamos, las premisas sobre las cuales se posa el proyecto. Entonces, yo tengo aquí unas críticas al proyecto, comentarios algunos, después algunas precisiones que creo que son necesarias de hacer. Y por último, hacer un comentario sobre el tema pendiente, ¿sí?, de este proyecto, que es una ley o incorporar dentro de esta propuesta de ley mecanismos claros para adquisición de suelo urbano, es decir, lo que se conocen como políticas de suelo urbano. Es decir, en Chile, además, tenemos por una parte gente que viene enfocando la discusión sobre la segregación y hay otros, ¿no es cierto?, que han enfocado el tema en el mercado del suelo, ¿sí?, como un factor de exclusión, ¿no es cierto?, de los bienes públicos urbanos que existen, la gente no puede acceder, y entonces en el mercado del suelo es donde hay que intervenir, ¿sí? Y sin embargo, este proyecto trata de avanzar por todos los lados posibles sin generar una política de suelo, ¿sí? Entonces, yo creo que ese es un elemento que está pendiente y voy a precisar sobre ello, y después voy a dar unos comentarios de síntesis. Mis críticas al proyecto
lo que me hacen estar en el nivel conceptual y más general en desacuerdo, por más que creo que era importante, ¿no es cierto?, generar un proyecto de ley, y por lo tanto uno entiende que esta es una iniciativa importante, que no sé incluso cómo son las relaciones políticas para ver si se aprueba o no se aprueba, pero yo en general, en el espíritu del proyecto, estoy en desacuerdo con los conceptos generales, con los diagnósticos que se hacen. No creo que el tema del efecto de barrio sea lo sustantivo del problema de las ciudades chilenas, es la exclusión de la población a los bienes públicos urbanos. Entonces, en general estoy en desacuerdo, pero sí efectivamente hay algunas cosas que uno podría convenir de que pudiesen estar incluidas en otra propuesta, digamos, y que en esta están por lo menos presentes y con la cual yo estaría de acuerdo. Mi primera crítica es lo que decía. Creo que hay que generar un diagnóstico claro y efectivamente tener consenso de que lo que estamos haciendo es una política que quiere revertir la distancia rico y pobre, asumiendo que esa proximidad física va a resolver problemas como la desigualdad, cosa que aquí se ha planteado tanto en el documento como en algunas exposiciones. Ojo que con eso hay un problema también conceptual importante, que es decir, si yo, por ejemplo, estoy, que es una pregunta que yo tengo, digamos, y que sería bueno instalarla en el debate, si yo tengo una concepción de ciudad de una ciudad basada en derechos, ¿puedo entonces asumir que reducir la segregación y por lo tanto generar un mix social, que los ricos vivan cerca de los pobres, sea un derecho? Podemos decir entonces, podemos elevar, por ejemplo, una propuesta de ley a instaurar derechos, por ejemplo, a que los ricos vivan con los pobres, ¿sí? Eso conceptualmente no se puede, por lo tanto, elevar este proyecto, ¿sí?, a por ejemplo, un derecho a, no se puede, salvo que, porque ese derecho va a tener como condición y como premisa que existe una sociedad de ricos y pobres, ¿sí? Entonces, eso es un problema axiomático, que yo se lo comenté la vez anterior a Sebastián Bowen, y que yo creo que sigue abierto. Es decir, esto no lo podemos elevar a un enfoque de ciudad basada en derechos, porque estaríamos asumiendo que parte de los derechos que los pobres vivan cerca de los ricos, y por lo tanto, como premisa para que eso se cumpla, es que tiene que existir una sociedad de ricos y pobres. Complicado. Pero podemos no elevarlo a una categoría de derecho y tenerlo ahí y partir de la base que hay una mixtura social que genera alguna sinergia en los vínculos comunitarios, que son algunas cosas que a algunos se les ocurren, que yo no las entiendo, y bueno, y bajo esa posibilidad se podrían hacer cosas. Segundo punto, en caso, y voy a leer acá, pensando en que el concepto de integración puede ser distinto al de efecto de barrio, de segregación, y sea algo más cercano a exclusión, hay un supuesto de política pública que me parece que también es discutible, ¿sí? Ocurre que después de décadas de excluir a los pobres de las ciudades, se está optando entonces por mitigar el problema llevando a los pobres al centro y no llevando la ciudad o la provisión de bienes públicos urbanos a las periferias, por poner un modelo súper simple de que a los pobres se los lleva a la periferia, cuestión que no siempre es tan así, digamos, ¿ya? Y entonces yo pregunto, ¿no es necesaria una política urbana que se haga cargo en Chile, en realidad, de urbanizar con estándares claros que los puede proveer el sistema de indicadores y estándares de desarrollo urbano, que es el informe que solicitó el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y que está incluido implícitamente en este proyecto de ley? Por lo tanto, un sistema de indicadores con el cual se urbanice de mejor calidad aquellas poblaciones o aquellas áreas, digamos, de predominancia de segmentos populares, mejorando los estándares de urbanización y consolidando la comunidad que ahí se ha creado. Mi pregunta es, si es que uno de los objetivos de la Comisión Nacional de Desarrollo Urbano es la cohesión, que ha estado ausente de este proyecto, ¿qué genera más cohesión? ¿Un mix social, juntar a los pobres a los ricos, o fortalecer las comunidades en función de la segregación residencial que se ha ido generando? El problema frente a eso es que me pueden decir o acusar de que estoy fomentando los guetos, pero yo creo que es mejor una ciudad que reconozca las poblaciones, las áreas populares o no que se han creado, proveyéndola, evidentemente, con bienes públicos urbanos de calidad, claros, etcétera, y que no reproduzcan la pobreza, sino que todo lo contrario, que la reviertan y que podamos tener una sociedad de iguales en Chile. En tercer lugar, me parece que hay algunos elementos que también son discutibles en el proyecto, que tienen que ver ya no con el tema de la integración, sino que con
una de las formas en cómo se quiere materializar esto, que es a través de el potenciamiento, ¿no es cierto?, de los proyectos en modalidad de arriendo. Bien, ahí yo creo que hay también algunos errores o problemas conceptuales importantes cuando se habla de las concesiones y se deja entrever en cierta medida, ¿no es cierto?, de que son una forma de captura de plusvalía o de valorización por parte del Estado, ¿sí? Yo creo que es importante reconocer cuál es el mérito de cada uno de los instrumentos que se aplica, y en el caso de las concesiones, que me parece que es un instrumento posible, ¿no es cierto?, lo que puede haber en algunos de los casos es una cierta valorización de los activos públicos, ¿no es cierto?, cuando estamos entregando estos proyectos de concesiones y concesionando a un privado para que ejecute el proyecto y poniendo este mix social, pero en ningún caso eso podría denominarse un instrumento de captura de plusvalía como, digamos, está mencionado en la propuesta de ley. Me parece que ahí también hay algunos, digamos, problemas conceptuales que es importante destacar, ¿sí? Me parece que en Chile está pendiente, ¿no es cierto?, la discusión sobre instrumentos de captura de plusvalía o formas de financiar la inversión urbana con instrumentos base suelo, se le denominan, que pueden ser mejor al impuesto territorial o, digamos, una serie de mecanismos, ¿no es cierto?, que a través de controlar el mercado del suelo se pueda financiar la inversión pública. Me parece que eso está pendiente y, sin embargo, aquí se deja como entrever en algunas partes que mediante las concesiones se puede captar plusvalía, y me parece que también es súper delicado plantearlo así, porque en realidad no es conceptualmente lo que hace el instrumento. Otras precisiones que me parece que son necesarias. Lo que decía recién, me parece que es importante, ¿no es cierto?, no solo asegurar la accesibilidad espacial, ¿no es cierto?, que se deriva en este proyecto, sino que también tener en consideración asegurar el acceso, ¿sí?, que no es lo mismo, y que es que toda la población que esté dentro de las áreas de servicio que define un determinado bien público urbano tenga efectivamente acceso y no tenga restricciones de mercado para poder acceder al bien público urbano. Por otra parte, y esto también lo voy a leer, en el proyecto no se declara la relación que existiría entre la composición de un mix social, asumiendo de que lo que se quiere es hacer un mix social, es decir, porcentajes de vivienda para cada uno de los segmentos. No se declara la relación entre este mix social y los incentivos normativos, digamos, que se le están entregando a los promotores inmobiliarios. Tal como está en el proyecto, si uno puede observar, es factible que con un 5% de vivienda social o vivienda sin deuda, ¿sí?, con ahorro de la familia más subsidio o solo subsidio, es factible que un 5% se apliquen incentivos normativos, lo cual deformaría esta ley al punto de ser fundamentalmente un instrumento de activación de inversión privada, ¿sí? Me parece que no están claras muchas cosas que son muy importantes dejar en claro. Por ejemplo, cuáles son efectivamente los incentivos normativos que se dan y qué relación guardan con la proporción del mix social o la proporción de vivienda de interés social que se va a incluir en cada uno de los proyectos, ¿sí? Creo que eso es fundamental que esté muy claro. De la misma forma, tampoco hay precisión en lo siguiente: ¿cuál es la relación entre los incentivos, ¿sí?, que se le van a dar a los desarrolladores inmobiliarios y los aportes privados en lo que se denomina en el proyecto como zonas deficitarias, ¿sí? El proyecto nos dice: vamos a instalar zonas de integración social en áreas que están bien provistas de bienes públicos urbanos y en áreas que están deficitarias, ¿sí? Y en esas áreas donde está deficitaria se va a pedir, ¿no es cierto?, un aporte, ¿sí? No se determina cuál es el aporte, ni se determina cuál es la relación que guarda el aporte con el incentivo que se le va a entregar al privado, ¿sí? Entonces, no está determinado cuál es el balance entre los incentivos y los aportes que se solicitará a los privados. Y en tercer lugar, evidentemente, no se distingue, ¿no es cierto?, el tipo de incentivo, es decir, más allá de su relación con el mix social, más allá de su relación o no con los aportes en áreas deficitarias, el tipo de incentivo dice incentivos normativos, da la impresión que son coeficientes de constructibilidad, tamaños prediales, densidades, altura, pero no se definen, y eso es bastante, digamos,
lo así peligroso. Yo sé que un proyecto de ley puede irse precisando luego con reglamentos de inferior jerarquía, pero me parece que es bastante peligroso dejarlo así de amplio. Entendamos que las iniciativas anteriores, por ejemplo, los decretos que hoy día existen de proyectos de integración social, funcionan ya con una serie de incentivos, ¿sí? Además de los subsidios que se le entrega al promotor inmobiliario, por hacer el mix social, se le entrega un crédito al proyecto. Es decir, hoy día ya tiene una serie de incentivos. Lo que se queda acá, sin embargo, son incentivos normativos. La pregunta que yo me hago, y me hago la pregunta de manera bien honesta, porque uno de estos incentivos evidentemente podría mirarlo como una serie de cosas que uno pudiese dudar, digamos, cómo se van a ejecutar y todo, pero de manera bien sencilla, yo me pregunto, si un plan regulador dice coeficiente de constructibilidad 2, ¿sí? El incentivo querrá decir entonces que en esta zona de desarrollo de integración se puede funcionar con un coeficiente de constructibilidad 2,5 o 3. Probablemente eso es lo que va a funcionar como incentivo, coeficiente de constructibilidad, por ejemplo. La pregunta es, ¿por qué los planes reguladores no contemplaban ya 2,5 o 3? ¿Sí? Es decir, se está pasando por arriba una normativa de planificación de un IPT local, un PRC en este caso, que define las normas justamente, y para mí uno de los problemas de los IPT, que lo que hacen es poner las normas para que funcione el privado, pero no determinan más cosas. Pero eso que ya hacen los instrumentos de planificación territorial, ahora hay otro instrumento que a través de esta zona, con una jerarquía mayor, porque las determina, ¿no es cierto?, de manera central, va a modificar con incentivos esas normativas urbanísticas. La pregunta es, ¿bajo qué criterio, digamos, urbano? ¿Sí? Efectivamente, queda esa duda, porque o si no, pareciera que lo que estamos haciendo es que le vamos a pedir a la inmobiliaria que nos ponga algunos pobres y le vamos a entregar más altura, ¿sí? Le vamos a entregar más coeficiente de constructibilidad. O sea, estamos transando cuotas de pobres por cuotas de espacio para que el desarrollador explote más la ciudad. Digamos, entonces, pero explotar en el sentido, no estoy siendo despectivo, sino que, bueno, pero ¿hasta cuánto puede llegar? 2, entonces es 2, no tiene por qué ser 2,5. Y si no nos dan los números, hay que intervenir otros aspectos. Y ese aspecto que hay que intervenir es el mercado del suelo, y eso es lo que yo creo que este proyecto no quiere hacer. Entonces, el tema pendiente del proyecto, yo creo que es el tema del suelo. Y voy a leer también esta parte, no sé cuánto me quede, creo que tengo tiempo, pero estamos cerrando en todo caso. Es llamativo que este proyecto no contemple instrumentos de gestión de suelo urbano, siendo que este tema viene siendo señalado hace mucho tiempo como uno de los principales problemas en Chile. Es decir, por ejemplo, ¿cómo se define el precio del suelo en una zona de integración cuando no se opera por el sistema de concesión? ¿Cómo va a funcionar? ¿Se compra por mercado normal? ¿Sí? Si se compra por mercado, lo que va a ocurrir es reproducir esto, que lo mostré la otra vez. Es decir, el precio del suelo se forma en función de los ingresos de la población, de los segmentos más dinámicos, ¿no es cierto? Crece el precio del suelo, viene creciendo en las ciudades del norte sobre un 5%, lo que explica, yo creo, algunos de los aumentos de los campamentos en la zona del norte, en Santiago sobre el 7%, y lo que yo he obtenido como un valor umbral entregado por gente de los Serviu es que por más de 4 UF un proyecto de vivienda social se cae. Y lo que hicimos nosotros en la Universidad Alberto Hurtado junto con la Fundación Vivienda fue mapear a través de una base de datos de transacciones provista por una consultora inmobiliaria cuáles son las zonas de Santiago que quedan excluidas de vivienda social y cuáles son las zonas donde se puede localizar vivienda social solamente por el criterio 4UF, que es un criterio, digamos, que es un gasto bastante grande en suelo, digamos, pero es el tope, es el umbral. Y tenemos que seguiríamos localizando a la gente en la periferia. Es decir, es el problema del mercado del suelo. Y eso se viene discutiendo en estudio urbano, economía urbana hace mucho rato. Y sin embargo aquí no hay claridad respecto a eso. O sea, no es que no haya claridad, no está. Es el invitado de piedra. Y en estas zonas, ¿cómo se va a funcionar con criterio de mercado? Pero ¿saben qué? En la medida 12 del informe de la CNDU del 2015 dice que vamos a crear mecanismos de un banco de suelo. Pero ¿saben lo que pasa? Que en estas propuestas, lo que yo he visto después de la implementación de este gobierno, es que eso que se entendió como banco de suelo ha sido administrar de una manera más eficiente, lo cual siempre es bueno, la cartera de terrenos y activos públicos fiscales que hoy día hay, ¿sí? Y más encima lo que se propone hoy día es concesionarlos para generar proyectos, lo cual me parece bueno.
pero es achicar el poco suelo que tenemos, que ya se ha venido reduciendo desde el periodo, digamos, de la dictadura, cuando hubo algunas de vuelta de terreno a privado, etcétera, pero ya tenemos poco suelo fiscal, lo poco lo estamos consumiendo en este proyecto y vamos a entender por banco de suelo lo residual que nos van quedando, que son los terrenos. Bueno, esta comisión también de bienes nacionales sabe mucho más que yo de este tipo de, me imagino, de este tipo de catastro, pero terrenos de Fuerza Armada, algunos bienes nacionales, y los vamos a juntar y armar una cartera chica, ¿sí? Pero, ¿saben qué? Dentro de la medida 12 se deja abierta la posibilidad y dice mecanismos de gestión y adquisición de suelo, pero deja así algo abierto que nadie sabe lo que es, ¿sí? Esa caja negra, yo creo que hay cosas muy importantes, una caja de herramientas que tenemos disponible para crear una política de suelo que nos tire los terrenos para abajo, los precios de los terrenos para abajo, y nos permita desarrollar vivienda social donde está más o menos el déficit. La gente en general, lo que yo he visto es que, y he trabajado con algunos comités de allegado de la Federación Nacional de Pobladores, es que en general los pobladores quieren quedarse donde están, pero con mejores condiciones urbanísticas, mejor provisión de bienes públicos urbanos, etcétera. Entonces, llevarlos a zonas de integración, aunque no sean de integración, pero llevarlos a zonas es complicado, ¿sí? Y además encima acá no se está haciendo con intervención del mercado del suelo, o sea que además de complicado en términos de la disposición de la población, económicamente yo no creo que vaya a dar, no sé en qué zonas va a dar. Eso, y bueno, en síntesis, y esta es mi síntesis para leer, necesitamos una política urbana basada en provisión de bienes públicos urbanos que garantice el acceso bajo estándares, que pueden ser los mismos que están contemplados acá. El tema de los estándares está súper abierto. Este proyecto puede ser remediado en esa dirección, creo yo, pero para eso es necesario que se define un concepto de integración que incluya lo que en la misma CNDU se había definido como equidad urbana, que en el fondo es que todos podamos acceder a determinados bienes públicos urbanos. De esta forma, la existencia de un, entre comillas, mix social es prescindible, creo yo. Mix social es decir, generar un proyecto con todos los segmentos. Aun cuando pueda representar casos virtuosos de política pública según sea el caso, en algunos casos particulares, pero me parece que no es el enfoque. Lo relevante acá es que la provisión de bienes públicos urbanos sea efectiva, y la pregunta ahí es ¿cómo se financia? ¿Cómo se financia la aprobación de bienes públicos urbanos? Y ahí creo yo que es sustantivo tomar en serio los instrumentos de captura de plusvalía, los ajustes al impuesto territorial, la implementación de una reforma a la ley de rentas municipales que permite una mayor solidaridad entre las comunas, en el Fondo Común Municipal, y una serie de propuestas que están, por ejemplo, en la propuesta que hace techo de la ley 2060, ¿sí? Ahí tienen una forma de financiar algunas cosas y que me parece que ahí hay cosas bien rescatables. Y por su parte, todo proyecto realizado con subsidios, sean de integración o no, deben asegurar lo que yo venía diciendo recién, la medida 12 de la CNDU, lo que la medida 12 de la CNDU denomina de manera confusa sistemas de adquisición de suelo, de forma que no sigamos subsidiando la adquisición de suelos cada vez más costosos, a sabiendas de que la formación del precio de la tierra es una ganancia en general inmerecida del propietario. Aquí tampoco se trata de caricaturizar, pero todos sabemos que los precios de los terrenos se forman por la inversión pública, ¿sí?, que hace el Estado, ¿no es cierto?, más las economías de aglomeración que hacen entre los privados de una forma muy, digamos, que el propietario no la genera, digamos, ¿sí? O sea, cuando se pone desde supermercados o una serie de equipamientos que son privados, no hay iniciativa, no hay inversión pública, genera en los terrenos que están entre toda esta inversión privada una valorización. De cualquiera de las formas, sea pública o privada, la participación del propietario en el precio del suelo es cero. Teóricamente, en teoría económica, es cero, pero, digamos, es así. Entonces, en el fondo, y eso está bastante consensuado. Entonces, en función de eso, me parece que hay que avanzar en el tema de una política de suelo, o que esta política incorpore lo más posible de una gestión de suelo que distancie la compra de los terrenos que va a ser el Serviu de los precios de mercado, ¿sí? Si se mantienen fijados los precios de mercado, va a ser muy difícil de que podamos financiar proyectos de este tipo, y me parece que eso es lo central con una buena y justa provisión de bienes públicos urbanos que tiene que incrementar en el país. El resto del mix social y juntar ricos con pobres, me parece que, bueno, tendrán que demostrar aquellos que están a favor cuáles son los efectos, pero a mí me parecen bastante discutibles. Eso. Muchas gracias, don Ivo.
le ofrezco la palabra a los señores a quienes hacer alguna pregunta, antes de darle la palabra también a señor presidente. Don Ivo, diputado. Perdón. Tiene palabra. Yo simplemente quería sugerir algo, que si podemos de alguna manera tener también una contestación o una contravisión por parte del Ejecutivo que ha planteado este proyecto sobre esta conversación, que me parece muy interesante. Creo que abre todo un mundo de discusión y conceptual sobre todo. Es bien de fondo, creo, que la crítica que se ha planteado y bueno, creo que también es importante tener... No, sí. Yo obviamente también tengo mis comentarios después, pero me gustaría quizás también... O sea, ¿ustedes prefieren escuchar al gobierno antes de Lo escuchar a sugiero, nosotros? presidente, solamente, no sé... Perdón, yo creo que es preferible que hagamos las preguntas para después tengan las posibilidades todos de dar la respuesta. Me parece que no sería más, porque así aprovechamos, tenemos todas las preguntas y después le damos la palabra a ellos para que respondan. ¿Perdón? ¿Le doy la palabra? ¿O quiere que me diga? Don Fidel, doña Erika y después don... No, yo no pedí la palabra, presidente. Yo pido si pueden bajar un poco el aire. Ah, ya. Don Fidel. Señor presidente, primero quisiera valorar tremendamente la exposición de don Ivo, porque yo creo que él pone en la discusión, como muy bien lo dice el colega acá, una serie de temas que obviamente requieren también tener la visión del Ejecutivo, que fue el constructor de esta iniciativa de integración de viviendas sociales en el país. Pero yo quiero sí hacer referencia a uno de los temas que ha planteado muy bien él y que guarda relación con el tema del valor del suelo. Yo trabajo en los temas habitacionales en mi distrito desde el año 2002 en adelante, y yo creo que don Ivo se queda absolutamente corto cuando plantea esos porcentajes de aumento por metro cuadrado en Chile, cuando habla del 4 o 5%, creo que... Sí, 4 UF el metro cuadrado. Pero hablaste de porcentaje de crecimiento del valor del suelo también, ¿o no? ¿O me equivoco? Ah, ya. Entonces entendí mal, pero sí creo que es importante establecerlo. Hoy día, en una comuna cualquiera de Chile, no estamos hablando de las comunas más potentadas, estamos hablando de Chile tiene 345 comunas, y de las cuales 270 son comunas que tienen menos de 50.000 habitantes. Estamos hablando de ese tipo de comunas que podríamos llamarlas, ¿no es cierto?, con una capacidad económica de sus habitantes mucho menor que las comunas más ostentosas. Solo en esas comunas, yo solo mencionar algunas, por ejemplo, en mi distrito que yo represento, Frutillar, el año 2003, una hectárea, para entender, ¿no es cierto?, una hectárea, entendiendo que en una hectárea entran 42, 43 viviendas sociales. Una hectárea del año 2003 costaba en Frutillar 20 millones de pesos. Hoy día no la encuentras por menos de 200 millones de pesos. La hectárea. Y muchas veces se está haciendo inviable, obviamente, como tú lo decías, por el valor del metro cuadrado, la ejecución, ¿no es cierto?, de la iniciativa para viviendas sociales. Entonces el tema, cuando se plantea el tema del suelo, es un tema de enorme relevancia, porque al parecer en la iniciativa no queda claro cómo se va en definitiva, a establecer un criterio que permita de una u otra manera hacer accesible a los vecinos poder optar, ¿no es cierto?, a este tipo de iniciativa. Hoy día, por ejemplo, en la comuna de Puerto Varas hay 800 familias en comités de vivienda. Ningún proyecto de carácter social podría ser viable en Puerto Varas hoy día, porque cada hectárea de terreno en Puerto Varas está entre los 300 a 350 millones de pesos una hectárea. Entonces, obviamente que las realidades son disímiles en cada una de las comunas del país, eso es cierto. Pero si yo estoy dando estos ejemplos del sur de Chile, yo me imagino que eso se incrementa totalmente cuando hablamos de comunas mayores todavía, como Santiago, o de grandes urbes como Valparaíso, Concepción, o capitales regionales del resto del país. Entonces, por lo tanto, yo creo que ese es un punto de enorme relevancia para que lo discutamos. ¿Cómo el Ejecutivo pretende, ¿no es cierto?, establecer para este tipo de iniciativa la forma en cómo, ¿no es cierto?, se va a abordar el principal de todos los problemas que tiene un proyecto de cualquier tipo habitacional, que es el suelo? O sea, no hay otro. O sea, el principal problema, si no hay suelo, no hay posibilidad de construir. Y obviamente, si los precios son disímiles y tenemos características desde Arica a Magallanes similares para la ejecución de programas sociales, obviamente que la situación se puede tornar dramática en los próximos años,
independiente de que yo no es que esté en contra del proyecto, al contrario. Yo creo que iniciativas de integración también tenemos que tener, pero en definitiva el tema del suelo puede ser la gran bomba de racimo que tenga esta iniciativa en sus buenas intencionalidades. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Espinosa. Diputado Telier. Sí, yo creo que estamos recién empezando a conocer el proyecto. Yo también agradezco mucho las dos intervenciones, porque nos hacen meditar bastante. Yo tengo claro que hay comités de pobladores que aspiran a vivienda sin deuda, que son muchísimos, y que son los que tienen el principal tema es el terreno y la forma como se construyen estas habitaciones, si van a tener los servicios, no lo van a tener, etcétera, etcétera. Eso lo tengo claro. Pero esto es un proyecto de integración social que, y yo quisiera que me lo explicaran, bueno, está aquí el gobierno, que por una parte trata de dar solución también, tengo entendido, a aquellos sectores medios que no pueden aspirar a una habitación social, pero que quedan como en el limbo porque tampoco pueden ir a sacar un crédito bancario. No sé si ese es el sector que abarca o... lo segundo es que permite que se financie la construcción de las viviendas, porque entrarían los privados, no sé si ahí entra esto de la plusvalía, entran los privados a cambio de entregar un 20, un 25% de vivienda social, entonces pueden vender el resto a otras personas de habitaciones con deuda. Y yo aquí tengo bueno, también está esto otro que se integra socialmente, no va a cambiar la calidad de vida de uno o de otro, mientras los que son más pobres no mejoren el sueldo, difícilmente va a cambiar. Claro, la calidad de vida tal vez porque vive en un barrio distinto, no sé. Pero mi pregunta es la siguiente. Si hay un estudio de cuánta es la necesidad de vivienda sin deuda y cuánta es la necesidad para aquellos sectores medios que no pueden acceder al crédito, que también están pidiendo vivienda, ¿cuánto sería el porcentaje de cada uno? Porque un ejemplo, en Cerrillo, allí van a haber 60.000 soluciones, de las cuales el 70%, supongamos, seamos optimistas, que el 30% va a ser para vivienda social, sin deuda. Entonces, de las cuales 15.000 van a ser 15.000 viviendas para comités de vivienda, o no para comités, porque ahí se postula individualmente, que es otra cosa que molesta mucho a la gente que está en los comités. Y el resto, 50 o 40, no sé, 1.000, van a ser para los sectores medios. Entonces, esa proporcionalidad que se da, si la distribuyéramos en general, vemos que se acelera mucho la solución a sectores medios, pero en desmedro de sectores que tienen menos ingresos. Ahora, al traspasarle los sitios del Estado, al entregarlos en concesión, ahí es donde yo veo que nos quedamos sin sitio para la vivienda social sin deuda, de parte del Estado. Entonces va a tener que comprar sitios mucho más caros. O no sé cómo lo está viendo el Ministerio, y por eso es muy interesante escuchar al Ministerio en realidad, porque no lo sabemos. Entonces creo que esas cosas hay que definirlas muy bien, porque trabajando con los comités, lo que la gente de los comités pide es, no, nosotros queremos estar en comité y queremos nosotros mismos ver cómo diseñamos este proyecto, cómo conversamos con la EGE, con los arquitectos, no sé qué, ni con el Ministerio, y cómo nos instalamos nosotros. Es decir, es como un proyecto de vivienda de integración social, pero entre sectores sin deuda, nada más. Y que se les dote de los servicios necesarios, de las vías de acceso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, porque me salta la duda si le damos con mucha fuerza a este proyecto de integración social, si no le vamos a quitar dinamismo a lo mejor a algo que hace mucha falta, darle
fuerza porque hay una demanda muy seria. Hay una demanda muy seria por abajo. Y hay temas que son dramáticos, como lo decía aquí el representante de Techo, que efectivamente uno los conoce, o sea, los que somos parlamentarios de la zona más compleja, ¿no? Desde el punto de vista social y convivencia y todo eso. Pero son las dudas que me quedan y que sería bueno despejar. Diputado Winkler. Bueno, sí, también sumarme a los agradecimientos para ambas exposiciones. Les quería preguntar a los representantes de la Fundación Techo con respecto al tema de los beneficios normativos y la capacidad de, o sea, la contraposición entre el poder y la participación ciudadana versus la capacidad de planificación. Porque entiendo que ustedes fueron bien drásticos, le llamaron retroceso a esta cuestión. Los diputados Cast y Urrutia han animado un debate, o sea, muy profundo y muy interesante al respecto. Y entiendo que hay una contraposición, una tensión al menos entre dos conceptos que pueden generar problemas. Y además les quería preguntar a ustedes con respecto al tema del arriendo. ¿Cómo ven ustedes? Porque entiendo que hay un trabajo en terreno muy fuerte de la Fundación. ¿Cómo se conjuga la demanda de vivienda con la posibilidad de aumentar las posibilidades de ejercer el subsidio de arriendo? Y a Ivo, no le pregunto lo anterior porque entiendo que su área de expertise es más bien el suelo. Entonces, quería preguntarle, entiendo que la respuesta es que no, pero quiero entender por qué y cómo podría hacerse. Que el tema de las concesiones para arriendo no tendrían la potencialidad de ser una forma de controlar los precios del suelo o de controlar los precios del arriendo. Si es que existe esa posibilidad, si es que existe en el mundo y si es que este proyecto tendría la capacidad de hacerlo. Al Ministerio no le pregunto nada porque entiendo que le vamos a dar tiempo para que se haga cargo de todo. Y a don Gonzalo ya lo hemos probado y sabemos que se sabe todas las respuestas, así que no lo hemos logrado pillar. Bien, ¿algún otro? Ya. No sé si va a ser otra ronda de preguntas. ¿Damos la respuesta y hacemos otra ronda o quieren hacer? La sesión tiene que terminar 10 para las 6. Ya. Me acaba de decir la secretaria que terminamos la sesión 10 para las 6, ¿ya? Porque tenemos así poco rato. Le ofrezco la palabra al sí, lo que pasa lo que pasa es lo siguiente. Lo que pasa es que tenemos sesión de sesión legislativa. Claro. Le ofrezco la palabra al Ministerio. Tiene ya bastantes las preguntas que tengo están haciendo. Sí. Vamos a ver cómo tratar de sistematizar todo y tratar de dar respuesta o hacer comentarios respecto de lo que plantearon todos los expositores. Bueno, me sumo a los agradecimientos. Creo que es muy sano que estemos, primero que estemos discutiendo el tema, tal como señaló Ivo, el tema de la política habitacional se ha desarrollado mucho vía decreto y tener la instancia de discutirlo en el Congreso y de generar consensos acá me parece súper sano y que la discusión se enriquezca con la participación de la academia, de las organizaciones civiles, de las organizaciones gremiales que puedan invitar en el futuro, las asociaciones de directores de obra, etcétera, o quienes quieran venir. Me parece muy sano. Creo que el proyecto no es una cosa rígida, cerrada, que deba quedar así, que no admita modificaciones. Creo que hay puntos de consenso, o más que consenso, hay puntos de contacto que quizás están siendo presentados como contraposiciones en circunstancias que pueden ser temas que apuntan a lo mismo, quizás con matices distintos y que se pueden conversar, se pueden mejorar. Y ahí, voy tratando de recoger algunos puntos. Respecto a la exposición de Techo, primero sus 5 propuestas para la integración social. El Ejecutivo, las conoce porque el documento del 2060 llegó al Ministerio, nosotros lo alcanzamos a ver antes del ingreso al proyecto. El proyecto ya estaba más o menos elaborado, entonces hay cosas que están recogidas, otras no necesariamente. Creo que hay puntos que exceden un poquito lo que quizás este proyecto podría abordar.
pero no significa que el Ejecutivo no le parezca interesante analizarlo. El tema del financiamiento municipal, temas de ese tipo, no es tan simple llegar y encajarlos en este proyecto, porque más encima serían de otras comisiones, etcétera, pero el tema hay que analizarlo y creo que también hacer presente que estos 5 propuestas coinciden muchísimo, si no exactamente, con las propuestas que también elaboró el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Entonces ahí creo que también es sano escuchar lo que ellos vengan a decir y quizás ahí recoger todo, tanto el aporte que hicieron ustedes. Ivo también mencionó bastante al Consejo, entonces creo que el Consejo puede venir también a precisar qué es lo que quiso decir en sus documentos, si coincide o no con lo que recoge el proyecto, si efectivamente el proyecto se desmarca de eso o no va o si va en la línea, digamos, porque en mi opinión sí intentó recoger eso, o sea, el documento del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano tiene puntos que sí están recogidos en el proyecto de ley. Entonces, bueno, estas 5 propuestas, muy interesantes, hay que verlas con lo que llega al Consejo. Respecto a las 4 observaciones del proyecto de ley, bueno, efectivamente, esto de quién delimita la zona, si el Poder Central o el Gobierno Regional, partamos de la base de lo que hemos hablado en otras sesiones, que es que el 2014, la ley 20.741, ya facultó al Ministerio para establecer beneficios de norma urbanística en lugares determinados. Y eso ya lo estableció para el nivel central. Y nosotros se elaboró un decreto supremo que está en Contraloría, etcétera, tema de toma de razón, para reglamentar esa posibilidad del nivel central para establecer esta zona, pero entendemos en esta línea, en la línea de quién lo delimita, que el proyecto de ley deberá avanzar en que sean también los intercomunales los que puedan fijarlo, y eso implica darle la atribución al gobierno regional. El gobierno regional ya tiene la atribución de aprobar la modificación del plan regulador intercomunal, y por lo tanto se está diciendo, bueno, el plan regulador intercomunal también puede fijar esta zona. Entonces, creo que está. O sea, el proyecto de ley busca eso y lo faculta, si no me equivoco, sí, eso es en el artículo 183 bis que se propone incorporar a la ley general, está diciendo eso, está diciendo el plan regulador intercomunal también podrá establecer las zonas a las que hacen referencia los artículos que hablan de las zonas del nivel central. Entonces creo que ahí se recoge. Si no está quedando claro, veamos cómo lo precisamos, pero creo que el punto central sí está recogido. Sobre las cuotas de vivienda social, en el fondo está diciendo que siempre son voluntarias y sin mínimos ni máximos establecidos. A ver, en la zona de integración no es voluntario en el sentido de que o me acojo al pack completo de incentivo con obligaciones o no me acojo a ellas. Entonces, si yo quiero acceder a los beneficios normativos, tengo ciertas obligaciones que cumplir y esa obligación es un porcentaje que sí está establecido. Lo que pasa es que lo que plantea el proyecto de ley es que ese porcentaje lo fije la resolución que apruebe cada zona por las particularidades que tiene cada zona, porque en una puede ser pertinente pedir un X% de beneficiarios de tal subsidio o de tal otro, un tema de la modelación del funcionamiento de esto, ¿ya? Pero creo que el ministro lo mencionó cuando vino, el tema de discutir ese porcentaje y ver cómo llegar a un consenso, más que un porcentaje cerrado, quizás aquí lo que se requiere son bandas, para que también tenga cierta flexibilidad el sistema, porque cuando uno deja números cerrados, puede terminar matando la figura y perjudicando lugares que podrían ser un buen lugar para una zona y que todos los que estamos acá podríamos consensuar y después darnos cuenta que quedamos con un número cerrado y no con una banda que nos rigidizó mucho el sistema. Pero es algo conversable, yo creo que es algo que hay que analizarlo con detalle, recogiendo la opinión de todos los expertos, del consejo, etcétera. Pero no es que sea suena como que fuera, si quiero lo hago, si quiero no lo hago. A ver, si me acojo a la zona, me acojo con la obligación que va asociada a la zona y la obligación es un porcentaje determinado. Después voy a volver sobre esto por el tema de si hay mecanismos de política de suelo o no y cómo la zona de integración, sí, en mi opinión, y podemos seguir discutiéndolo, digamos, puede entenderse como una política en esa línea. No la única ni la mágica que resuelva todo, pero sí sí puede entenderse como un mecanismo y una herramienta de política de suelo. Sobre inversión en zonas prioritarias, esto también lo recoge el Consejo en su documento, el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Cuando nosotros estamos hablando en el proyecto de ley de avanzar hacia zonas de integración urbana que no solamente sean las de los adecuados indicadores y estándares ya existentes y que uno dice quiero llevar la mayor cantidad de población posible, y en esa mayor cantidad es una cuestión que no es arbitraria, sino que lo tuve que decir en la exposición de PIA y creo que volvemos sobre el mismo punto. El reglamento lo que buscó también era dar esa certeza de que esto no es una herramienta que sirva para pasar absolutamente por arriba de todo lo establecido y desentenderse de todas las normas existentes, sino que busca
aprovechar un potencial urbano que no está adecuadamente recogido en el instrumento de planificación territorial. En el adecuadamente recogido me refiero a un sector que está muy bien servido, que tiene la infraestructura, una muy buena infraestructura de vialidad, de transporte público, etcétera, y uno dice, bueno, ¿qué permite el plan regulador acá? Permite que lo aproveche una cantidad de personas que no está acorde a esa gran capacidad de grandes espacios públicos, de gran capacidad de transporte público, y que debiera alcanzarse ese diferencial, pero no sobrepasarlo y reventar la zona como se mencionó. Pero quiero volver sobre inversiones en zonas prioritarias. Cuando hablamos de que la zona también puede ser en una zona con indicadores deficitarios, recoger que el articulado asocia estas zonas en zonas deficitarias precisamente a que exista una inversión pública relevante en el sector, ¿ya? No dice que uno pueda hacer estas zonas en cualquier lugar que considere que esté deficitario, ¿ya? Quiero llegar al punto, perdón, que lo perdí porque fui a buscar otra cosa, pero cuando habla de estas zonas adicionales, déjeme buscarlo, aquí está. En el artículo 83, quiero leer para que hayamos, no estamos en la discusión particular del texto, pero sí para que quede bien recogido cómo se está planteando en el proyecto de ley. Dice que estas zonas corresponden a sectores con adecuados indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano en los que se busca incentivar el desarrollo de proyectos de vivienda integradas, o bien a sectores con indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano deficitarios, que podrían ser revitalizados, y aquí viene lo que quiero vincular con la inversión en zonas prioritarias, que podrían ser revitalizados en atención a ciertas inversiones públicas, como la construcción de una línea de ferrocarril urbano u otras que tengan por objeto la materialización de bienes públicos urbanos. En el fondo está diciendo, la zona va acompañada de inversión pública, va acompañada de una gatillante, que puede ser una línea de metro, y otras que tengan por objeto la materialización de bienes públicos urbanos. A propósito de esta estación de metro, uno podría vincularlo con otras inversiones sectoriales, que uno no puede decir aquí cuáles van a ser, porque depende de cada zona. O sea, en algunas será un colegio, puede que sea un colegio, digamos, aprovechando esta potencialidad que tiene el sector. Y impulsar en ellos el desarrollo de proyectos de vivienda integrada, como también el desarrollo urbano de uso mixto, y aquí voy a empezar a adelantar los comentarios de lo que dice Ivo, que permita el acceso equitativo a los mencionados bienes públicos urbanos por quienes habitan estos sectores y por quienes los habitarán en el futuro. Y eso está en el articulado, está también en los fundamentos del proyecto de ley, ¿ya? En el capítulo de fundamentos del mensaje, establecen el número 4, que era la página que tenía marcada, por eso lo perdí. Pero el número 4 de los fundamentos dice: la política habitacional debe contemplar medidas que permitan a la población el acceso equitativo a los bienes públicos urbanos. En esta como dicotomía de si el proyecto de ley lo que busca es un mix social o lo que busca es garantizar el acceso a bienes públicos urbanos. Yo creo que esos dos conceptos están presentes. Si generan una tensión o no, creo que hay un punto ahí que podemos analizarlo. No lo había visto como que se contrapusieran o generaran tensión, pero yo creo que efectivamente el proyecto busca abordar las dos cosas. Busca abordar el acceso equitativo a bienes públicos urbanos relevantes. Por ejemplo, se hace una estación de metro y eso es un bien público relevante porque garantiza un acceso al transporte público muy bueno, equitativo a la población, el tema de la equidad urbana. Estos tres puntos que mencionó Techo, también diversidad social, equidad urbana y cohesión social, se encuentran en el documento del 2015 del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, tal cual, con este mismo nombre, digamos. Entonces sería bueno que el Consejo nos viniera a decir si están recogidos o no. Yo concedo el punto que quizá el proyecto de ley en el de cohesión social no entra tan directamente. Creo yo que puede ser también porque eso requiere más de una operativa de gestión ministerial, de cómo llegan los programas habitacionales y generan que haya cohesión social cuando otorga un subsidio en un determinado sector, etcétera. Cómo permitir que esas familias se integren adecuadamente en el sector. No sé si una ley va a resolver la cohesión social, quizás requiere más de medidas de gestión del ministerio sectorial. Antes de pasar, hay una cuarta crítica de Techo sobre la concesión en arriendo. Tenemos solo disponible para hacer una política efectiva. Bueno, Serviu tiene terreno interesante. También quiero, tiene que ver con eso, y con alguna observación, un poco la observación que dijo el diputado Telier, que esta figura de concesionar un terreno Serviu para arriendo no es que todos los terrenos Serviu los vayamos a ocupar en ese mecanismo, digamos. O sea, efectivamente hay terrenos de Serviu que tienen que seguir siendo destinados a programas del DS49 para hogares vulnerables de todas maneras, digamos. Lo que pasa es que es importante que esos terrenos bien localizados, muchos de ellos
cuestan una cantidad muy importante de recursos o están valorizados de manera muy importante, que el Servio lo aproveche de la mejor manera posible. ¿Eso es captura de plusvalía o no? Bueno, podemos tener una discusión. Porque tú reconoces que, en el fondo reconoces que hay una valorización de ese activo, ¿ya? Que un activo se valorice es que aumenta su plusvalía, digamos. ¿Aumenta la plusvalía del terreno? Sí, aumentó la plusvalía. Lo capturó en el sentido de como un costo alternativo que tenía ese terreno, una opción alternativa. ¿Cuál era la alternativa de destinarlo a arriendo? Haberlo destinado a soluciones en dominio. ¿Qué hubiera pasado si lo destina a soluciones en dominio? Se lo traspasa a 200 familias y esas 200 familias son las que capturan la plusvalía que se genera en ese sector. Y no lo captura el Estado, que fue el que gastó lo que costó el terreno, digamos. Entonces, captura la plusvalía, captura ese mayor valor, en mi opinión, sí lo captura, ¿ya? Si eso se llama captura de plusvalía o se llama valorización del activo del Estado, bueno, yo creo que es una discusión que es más doctrinal, pero de que aprovecha de mejor manera un terreno que costó mucho y que lo mantiene en su poder y puede beneficiar a mayor cantidad de familias vía subsidio de arriendo, yo creo que sí beneficia a mayor cantidad de familias. Me estoy perdiendo porque eran muchas cosas, pero la exclusión, déjeme muy cortito porque quiero llegar a algunas cosas que están al final. Están dejando tarea para la casa. Sí, bueno, de todas maneras, o sea, en el fondo lo que se escucha acá son temas súper profundos, complejos de abordar y yo estoy tratando de dar una respuesta rápida de temas que son de doctrina dura, digamos, o sea, de temas complejos de analizar y también reconocer en eso que también hay que hacer un análisis con otros expertos del Ministerio y si es necesario traer una respuesta más detallada, quizás después de escuchar también al Consejo y a otros invitados y ver cómo seguir con esta conversación. Pero el tema de si hay o no una política de suelo asociada a esto. Primero, reconocer que el Ministerio tiene atribuciones bastante interesantes en cuanto a la adquisición de terrenos, ¿ya? El Ministerio puede adquirir terrenos, puede expropiar terrenos. El que haga uso o no de eso también tiene que ver con un tema de disponibilidad presupuestaria, ¿no? Pero de que tiene las atribuciones para adquirir suelo, las tiene. ¿Nos vamos a quedar solo con el suelo que actualmente tiene Servio? No, la idea es siempre estar adquiriendo suelo, ¿ya? No, el proyecto de ley no dice el Estado va a adquirir tales suelos, no lo dice. Hay otras herramientas en legislación comparada sobre políticas de suelo más potentes y directas, claramente. Y yo conozco varias, pero en el fondo no están planteadas en el proyecto, pero se pueden seguir conversando, sí. ¿Es la zona de integración una política de suelo o no? Voy a tratar de explicarlo, ojalá se entienda y ojalá lo compartan, no sé. Pero el tema del valor del suelo. Claro, si estamos viendo el valor del suelo como la posibilidad de que Serviu compre para destinarlo a soluciones en dominio para hogares vulnerables, sí. El caso que dice el diputado Espinosa de ese mecanismo, el mecanismo de la compra del terreno público para destinarlo a una solución en dominio para un comité, claro, eso no se resuelve vía la zona, se resuelve vía inversión pública en esos terrenos, etc. ¿Qué permite la zona? ¿Y por qué se puede entender una política que impacta en el mercado suelo? En el sentido de que ese terreno, bien localizado, sin la zona, eventualmente se va a desarrollar igual. Se va a desarrollar con las normas que le permite el plan regulador, ¿ya? Y como el plan regulador puede estar estableciendo unas normas que son muy restrictivas, que permiten poca constructibilidad, esos pocos metros cuadrados que se construyan se van a vender al precio que el mercado le asigna a esos pocos metros cuadrados bien emplazados. Entonces, se le va a vender a personas que no tienen subsidio. Al momento en que uno dice, mire, aquí hay una zona de integración social donde estos terrenos tienen ciertos beneficios normativos, donde se puede construir más, pero a cambio, sí o sí, yo le pido como obligación que usted destine determinado porcentaje a beneficiarios de subsidio, estoy permitiendo que accedan a ese suelo, que va a seguir costando lo que cuesta, que accedan a soluciones en dominio en lugares que, en la lógica de que el Servio compre el terreno, el Servio no lo podría comprar. Pero esos beneficiarios ahora van a poder acceder a esos terrenos que cuestan más de 4F, o si uno lo mira así. ¿Intervino? ¿Eso es una política de suelo? Uno podría hacer ese análisis si que cabe dentro del concepto. ¿Hay otras políticas de suelo? Sí, comprar terreno es una política de suelo. Pero también otorgar beneficios normativos y condicionarlos a una política pública
también uno lo puede entender así, porque está diciendo, mire, ese suelo que en términos neutros, sin la zona, no tendría ninguna obligación de generar estos porcentajes, pero con la zona sí la tiene, sí estoy alcanzando un objetivo de política pública en un suelo en que no podría haber llegado por los valores del suelo. No sé si se transmite el concepto o si requiere un análisis más detallado, pero por ahí va. El diputado Telier pidió un poco un estudio sobre la necesidad de vivienda, de cuáles son senderos. Eso es como ya de estudio de la Comisión de Estudios Habitacionales y Urbanos, de la División de Política Habitacional. Ahí reconozco que no manejo el detalle como para darle una respuesta en esta sesión. Si quieren lo podemos conversar con ellos y ver ya si quieren números específicos de dónde están las necesidades. Pero su preocupación iba en los terrenos en concesión. Deja al Estado sin terrenos para la solución en dominio. Bueno, ya lo dije, no es que vayamos a ocupar todos los terrenos en eso y después no tengamos terrenos para solución en dominio. Esto es, y lo dijo el ministro cuando vino y está en el proyecto de ley, ante la diversidad de soluciones de vivienda que demanda la ciudadanía, dice, oiga, yo muchas veces no necesito que usted me entregue vivienda en dominio ahora, necesito una vivienda de otras características y la solución en dominio la quiero más adelante. Y eso se ha recogido y eso hay cierto consenso en que la población ha postergado cierta decisión de adquisición de vivienda y de este mismo, del subsidio. O sea, un matrimonio joven de 18, 20 años puede preferir que lo ayuden con un subsidio de arriendo los primeros años y que después, cuando ya tenga una capacidad más consolidada y una capacidad de ahorro, etcétera, decidir en ese momento postular a un subsidio de ingresos medios. Entonces, ese mecanismo requiere que el Ministerio aborde tanto soluciones en arriendo como en dominio y nunca desconociendo la necesidad de las soluciones en dominio. O sea, se mencionó que el arriendo va a ayudar a revertir en parte el déficit habitacional, pero no es la única solución y no es pensando que, bueno, yo le di un subsidio de arriendo y hasta luego usted desaparece de las estadísticas y ya no me preocupo más de su solución. No, la idea es vincular ambas cosas. De hecho, están vinculadas. Busca que la persona que tiene el subsidio de arriendo pueda mejorar su capacidad de ahorro para poder postular de mejor manera al subsidio en dominio. O sea, está con ese enfoque. De hecho, incluso se podría perfeccionar esa sinergia entre los dos subsidios. ¿Quedan cosas por comentar? Yo creo que sí, pero es complejo abordarlas todas y no sé si a propósito de lo que he comentado quieren que se genere otra ronda de conversaciones o no sé la hora que estamos. Ahí vean ustedes. Vamos justo ya. Perdón. Es que habían planteado, sí, el diputado Interler. Sí. A ver, solamente dos cosas antes de dar la palabra a el diputado Rute. ¿Le puedo hacer algunos comentarios a la exposición del señor Cassis? Perfecto, pero ojalá, por favor, que no sean más de 5 minutos, diputado Urrutia, por favor. Es que lo que pasa es que nos quedan 25 minutos. No se preocupe, habrá otra oportunidad de hacerlo. Acerca de lo que él ha mencionado como la política del suelo, sí, es una política del suelo, quiero hacer un comentario y ya. cuál es su opinión, porque el Ministerio ha actuado así. El Ya, Ministerio y el SERVIO en particular dispone de muchos terrenos urbanos, en zonas urbanas, y desde hace muchos años. Le pongo un ejemplo. Viña del Mar, el SERVIO debe tener, siempre dice que no tiene terreno. Nosotros sabemos que tiene cerca de 80 hectáreas en zonas urbanas, donde todo el déficit habitacional de Viña podría construirse. Y los terrenos que SERVIO ha tenido los ha dejado botados y hoy día el campamento más grande que tiene Chile, que es el campamento Manuel Busto, está en un terreno que es de SERVIO. Curiosamente, lleva 20 años ahí, un poco más. Entonces, ¿por qué el SERVIO? Si ustedes consideran que la solución pasa por tener un banco de suelo o tener una política especial de suelo y que el fisco siga comprando suelo, pero si es evidente, en Viña no es el único caso. También tenemos en Valparaíso y en otras comunas, el SERVIO tiene terrenos y no los usa y no los destina. ¿Por qué? Un segundo comentario sobre los costos de los terrenos. Es cierto que los terrenos han subido mucho de precio en el último tiempo y eso tiene que ver con varios factores. Porque pronto el cambio de la normativa urbana, ya lo vimos y el ejemplo de eso es el caso Cabal. Pero hay muchos ejemplos similares. Por ejemplo, cuando se declara una zona de renovación urbana, donde estaba la ex industria CRAP en Viña del Mar, el terreno tendía a 2 UF, 3 UF, 4 UF metro cuadrado con suerte. Cuando se
se modificó el plan regulador y se destinó a eso, a una zona de renovación urbana, el precio hoy día supera las 60 UF el metro cuadrado. Bueno, ahí hubo una intervención de la autoridad política o de las autoridades del municipio y cambiaron las condiciones. Eso hizo que un suelo que era escaso en el área urbana, muy delicado, el precio se fuera a las nubes. A lo mejor antes de hacer esa intervención tendría que haber intervenido el ministerio, pero no después. Y además, no solamente el precio del terreno, sino los costos de la urbanización. Cuando buscamos terrenos en áreas urbanas, en zonas urbanas que además no tienen acceso a agua potable, alcantarillado u equipamiento, el costo de la urbanización es alto. Muchas veces, y la mayoría de las veces, por un ejemplo, la parcela 11 forestal, su costo de urbanización más que duplicó el valor del metro cuadrado. Lejos fue el costo más alto ha sido la urbanización. En la mano del busto va a pasar lo mismo. La mano del busto, lo más caro de solucionar el problema de la mano del busto es la urbanización. Y que además terminamos con una injusticia social, porque terminamos entregando a veces 2 veces y hasta 2,5 veces el valor del subsidio a una familia en desmedro de 8 que ocupó los canales normales y no la vía a la fuerza. Tercero, y con esto termino, presidente, ¿qué opina de que los beneficios normativos que entregue el Estado los ofreciera antes, ex ante, no después? ¿A qué me refiero? Si el Estado va a construir una línea metro, pueda ofrecerle a un municipio, porque aquí se parte de la premisa que los municipios no quieren incorporar zonas de integración por distintas razones. Hay de todo tipo. Pero supongamos que si el Estado dice, mire, yo voy a meter una línea de metro por aquí, y se reúne con el municipio y el consejo y le dice, bueno, pero yo necesito que ustedes aquí, como va a haber una línea de metro, y esto va a significar captura de plusvalía por parte de los privados, que esa captura de plusvalía se atomice en más personas y ojalá en personas de escasos recursos o vulnerables. Bueno, yo necesito que aquí parte de estos terrenos por donde va a pasar, usted modifique su plan regulador y le incorpore zonas de integración con beneficios predefinidos cuando yo estoy haciendo el plan regulador o modificando el plan regulador. No que venga el Estado, y ahí es donde yo tengo la principal observación, después que yo ya hice mi plan regulador y hice los procesos de participación ciudadana y llegó una autoridad desde el cielo y me dijo, oiga, no, yo le voy a dar beneficios especiales, urbanísticos, de cualquier tipo, que no está muy bien definido tampoco en el proyecto de ley, para que aquí se pueda construir integración. Yo creo que debería ser al revés. Si la autoridad pretende hacer una obra, hacer ensanche, un metro, un equipamiento, o con esto una cosa similar, pero es solamente para que me explique, para entender mejor, no va a donde vivo que le estoy diciendo estos comentarios. Por eso digo, pero no le da tiempo para que te lo dé. Quedan 20 minutos. No, quedan 15. Perdón, bien, listo. Gracias. ¿Puedo complementar la pregunta solamente un minuto? No, un minuto más que eso. No es la pregunta de él, sino que la que se ha planteado acá también y como respuesta del Ejecutivo. También mi pregunta va a don Ivo y tiene que ver con, efectivamente acá yo creo que se ha planteado una dicotomía un poco falsa respecto, o un poco, no sé si falsa, pero forzada, al menos en mi entender, respecto a lo que es a separar lo que es la política de suelo versus lo que es la política normativa. Intrínsecamente un terreno conceptualmente está generado por las normativas. Por lo tanto, definir esta dicotomía entre, mira, estamos haciendo una política de suelo, no estamos haciendo una política de suelo, sí estamos haciendo una política normativa, me parece un poco artificioso. ¿Y por qué tú crees que esa dicotomía se genera tan profunda, siendo que el precio de un terreno, por lo tanto la plusvalía, se da en general por 2 factores? Uno es la escasez de terreno, de la cantidad de personas que quieren vivir ahí y no pueden, y después la cantidad de personas que pueden, por su poder adquisitivo, vivir ahí y versus las que no pueden. Entonces hay un tema de oferta-demanda que finalmente determina esto, y esa dinámica obviamente que es compleja, es mucho más allá de un concepto como una foto, de decir, oye, esto es el precio hoy día y el precio mañana, es una cosa bien dinámica. ¿Y por qué tú crees que esa dicotomía es tan así como tú la planteas? Gracias. Gracias, doctor. Bien, yo quiero señalar que para la próxima sesión está invitado el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano. Presidente, ¿quién? Perdone que yo he estado el presidente. Presidente. Sí, no sé, además yo he estado participando en las sesiones, así que y ellos tienen luego, precisamente, pronto van a plantear también ciertas
con el tema de la observación, con el tema de la densidad y de la constructibilidad. Así que, y por lo que yo vuelvo a señalar aquí, creo que el tema es, más que el uso del suelo, la gestión del suelo. Yo creo que, y con eso le doy la palabra a don Ivo, que ha sido, porque parece que nuestros otros invitados... Sí. Don Ivo. Ahí sí, ya. No. Por lo todo. Sí. No, así el tipo que me pone la realidad. No Sí. puedo. No, y me imagino que es bueno, o sea, esta ley goza, creo yo, de bastante consenso en los aspectos fundamentales que yo me planteé crítico, por lo tanto entiendo que es importante, digamos, que en este pueda responder a aquellas críticas para ver si la comisión las considera que están bien fundadas o tal vez no tanto como pareciera. Lo primero, bueno, entonces a las preguntas que me hicieron o comentarios, lo primero, el diputado Espinosa, se fue, me parece, ¿no? Estaba por ahí. Bueno, al agua. No, era decirle, pero igual creo que le va a servir a todos. El Banco Central hizo hace poco un estudio que estaba pendiente hace mucho tiempo, entonces se pueda estimar un precio de mercado para todos los terrenos del país, porque ¿qué es lo que pasa? Es que los que trabajamos en esto, hacemos esto que es Santiago, y con eso lo extendemos para todo Chile, y además me parece que casi es una falta de respeto y no procede para una discusión de una ley que tiene aplicabilidad en todo el territorio nacional. Así que lo bueno es agregar los datos a nivel nacional, y este es un estudio sobre cuánto es el valor del suelo y el valor estimado de las construcciones residenciales con destino residencial en todo el país, a partir de un cálculo que hay entre el avalúo fiscal y un factor corrector de mercado, entendiendo que en general todas las transacciones están por sobre el avalúo fiscal. Entonces se hace un factor de corrección. Es un buen estudio y ahí nos va a revelar esta discusión y esta problemática que es bastante conocida, pero que es importante tener los antecedentes. Banco Central 2018, esto está recién, está fresquito. Muchas gracias. Respecto a lo que planteaba Gonzalo Vinter, yo creo que es importante entender primero que el tema del arriendo se ha incorporado en la discusión urbana hace muy poco tiempo, y yo felicito que sea así, pero eso es así porque, y de manera natural, ¿no es cierto?, porque el mercado, ¿no es cierto?, fue incorporando el arriendo como una de sus formas, digamos, de proveer vivienda, muy asociado a la lógica de los departamentos, que hoy día aumentan más que las casas. Pia Mora la semana pasada dio los datos sobre los stocks y los flujos de cuánto se produce de casa y departamento, pero el tema es que el arriendo hoy día es un tema, y por lo tanto también es un problema cuando, digamos, el Estado no interviene en aquellos casos en donde la cosa no está funcionando. Hay un subsidio de arriendo vigente, y hoy día lo que tenemos la posibilidad, y en este proyecto lo toma, de instalar algo así como el concepto que Pia Mora lo dijo muy claramente, el concepto de arriendo protegido, ¿sí? Yo no conozco en específico el arriendo protegido, pero sí podemos partir de la base que no solo necesitamos no basta el subsidio de arriendo tal como está, que fue pensado de manera transitoria previo a la entrega del título de dominio, ¿no es cierto?, sino que ahora, bajo la modalidad de las concesiones, ¿no es cierto?, como es propiedad Serviu, imagino que en el contrato con la concesionaria, ¿no es cierto?, se va a poder especificar cuáles son la banda, digamos, en la cual se va a mover los cánones de arriendo, ¿sí? O sea, estamos bien, ¿no? Muy breve, fijar un porcentaje que tiene que estar destinado a beneficiar del subsidio de arriendo. Al decir eso, ya estás diciendo que el arriendo no puede superar X u F, porque el programa ya le pone un tope a donde uno puede aplicar el subsidio. Por lo tanto, me parece que eso es... Gracias. No es, digamos, un arriendo en cualquier terreno, sino que es un arriendo Serviu con un contrato... Es un arriendo en un terreno Serviu, por lo tanto hay un contrato con la concesionaria y se fijan, digamos, las condiciones para poder... Y me parece que eso tiene que estar bien especificado, y es una forma de control de precio, decía Pía la semana pasada, pero es un control del canon de arriendo, ¿no es cierto?, mediante el contrato con la concesionaria.
Eso es lo que yo entiendo, por lo tanto puede avanzar en el concepto de arriendo protegido, que en el fondo hay una nueva dinámica de mercado en donde muchas de las familias acceden, o una dinámica de acceso a vivienda en arriendo por el ciclo de vida. Mucha gente no quiere vivienda definitiva, sino que por el ciclo de vida tiene un montón de lógicas urbanas y de decisiones de las familias, pero hoy día, digamos, esto podría avanzar a un sistema de arriendo protegido, pero me parece que ahí no lo veo. No creo que sea el objetivo central del proyecto, pero por ahí, digamos, se puede potenciar ese aspecto. Ahora, yo creo que lo que decía también Pía Mora, porque vi la intervención y a pesar de conceptualmente podrán comprender que no es el mismo argumento mío en general de la ley, pero sí habían cosas con las cuales estaba de acuerdo. Por ejemplo, la posibilidad de incorporar actores diversos a la administración de los inmuebles, ¿sí? Que sería, digamos, administradoras como las asociaciones de vivienda que sí existen en Estados Unidos que también, pero en Reino Unido. Y ahí, digamos, hay una organización sin fines de lucros que administra el inmueble y entonces, digamos, bueno, se licita la constructora, ¿no es cierto? Y después hay una administradora de vivienda, una asociación de vivienda que se hace cargo de la administración del inmueble. Podemos buscar fórmulas así, digamos, pero yo creo que eso va en la dirección de un arriendo protegido y que sea un terreno servio. Imagino que entrega más garantías para que mediante los contratos con las concesionarias, digamos, esto pueda ser distinto a lo que ocurre en mercado libre, ¿no? Tercero, sobre el tema de captura de plusvalía, yo creo que hay que distinguir una inversión pública, ¿no es cierto?, se ejecuta sobre el espacio y eso genera una valorización, ¿no es cierto?, de las propiedades, pero hay que distinguir, digamos, lo que son los impuestos territoriales, las contribuciones, que tiene que ver con que la población hace uso, ¿no es cierto?, de aquella infraestructura que fue prevista y por eso hay una contraprestación, digamos, hay una ¿cómo? Una tributación, un tributo, ¿sí? La contribución es un tributo, el impuesto territorial también opera bajo lo mismo, más general como impuesto, ¿no es cierto? Pero en ambos casos es por el uso, ¿sí? El caso del instrumento de captura de plusvalía está hecho para poder sacarle al privado que obtiene dentro de una actividad lucrativa, ¿no es cierto?, una parte de la ganancia que no está correspondida con las inversiones que él ha hecho sobre su propiedad. Eso. Y eso no está en esta ley por ninguna parte, ni siquiera un concepto que pueda acercarnos a eso por ningún lado. Recientemente. ¿Incluye ¿Enajenar en el inmueble? No. Tú dices del instrumento de captura de plusvalía. Sí, yo creo que debe contemplarlo. Sí. Pero en este caso no es el caso de los terrenos Serviu, no, si eso es lo que estoy diciendo, no es un instrumento de captura de plusvalía porque no hay ni una anexiación del Serviu. Lo único que hay es después del contrato de arriendo se valoriza el activo que hubiese, y aquí es la discusión importante. Una cosa es la captura de plusvalía sobre la inversión externa al terreno, ¿no es cierto?, que es lo que se entiende como una plusvalía asociada al suelo, y otra cosa son las mejoras en el inmueble y la construcción y la edificación que se hace, que eso es lo que podría eventualmente aumentar, aunque después hay una depreciación, etcétera, todo lo que sabemos. Pero el asunto es que la plusvalía propiamente del suelo no es distinta si está este mecanismo de ejecución o si es un suelo del Serviu, digamos, en barbecho, sin utilización, como sitio oriazo, digamos. Entonces, en el fondo, por donde uno lo pesque, esto no es instrumento de captura de plusvalía, por ningún lado. No tiene cómo sostenerse. Lo que no quiere decir que este proyecto puede perfectamente asumirlo. El asunto es que lo asuma, digamos, y no dé a entender algo que no es. Yo aquí quiero hacer una digresión que creo que es transparente hacerla. Iván Poduje estuvo en una asesoría que no sé si a este proyecto de ley, pero ha estado asesorando al gobierno. Iván Poduje es uno de los urbanistas que ha dicho en todos los medios y en todas las instancias posibles, académicas y no académicas, que está en contra del instrumento de captura plusvalía y que lo que él cree que hay que hacer es rentabilizar o sacarle el jugo a los activos públicos hoy día, digamos, subutilizados, los terrenos públicos hoy día subutilizados, ¿sí? Y si nosotros nos damos cuenta, esto se parece mucho más a lo segundo que a lo primero, pero como que de repente aparece la captura de plusvalía como si igual nos sirviera para eso. Asumamos que es un instrumento para sacar provecho de los terrenos que hoy día el Serviu no sabe, o sea, el Serviu o cualquier organismo público, y en este caso podrían traspasarse al Serviu, no saben qué hacer, ¿sí? En ese sentido... ¿Tu planteamiento es que si hay una mayor captura de plusvalía de la que ya existe hoy día por parte del Estado? No. ¿Cómo no entiendo la pregunta? ¿Cómo? Hoy día ya hay una captura de plusvalía tremenda por parte del Estado. Que llega hasta, ¿En qué caso?
en todos los casos de mayor valor del bien raíz cuando se vende. Cuando hay una transacción de un bien raíz que incluye el suelo, hoy día hay un... ¿Y eso lo captura el Estado? Sí, por supuesto, el 35% del... Pero me dices de los bienes... De los bienes que son del Estado. De los bienes que son del Estado. Sí, No, de los bienes privados, cuando en un mayor valor, cuando se vende, el mayor valor que se obtiene se paga hasta un 35% del mayor valor, que ya es una captura de plusvalía. ¿Dónde es eso? En la ley En la ley chilena. Sí, pero son en áreas de expansión. No, en todo Chile, en cualquier propiedad. No, pero en áreas de expansión. En cualquier propiedad bien raíz de Chile, cuando tú vendes con un mayor valor, hay un impuesto, ¿cierto? Sí. Hasta un 35% en las personas naturales. Lo dice Y un 27% por las personas. Porque paga más impuestos el que lo vendió. ¿A eso se refiere? Sí, pero eso es solo en caso de cambios normativos en áreas de expansión. No, pues en todo Chile, en cualquier propiedad. Sí, cualquier propiedad en áreas de expansión. No, cualquier propiedad chilena. Cuando hay un cambio normativo que pasa de urbano a rural. No, cualquier transacción de un bien raíz hoy día en Chile hay un impuesto a la ganancia por el mayor valor. Sí, pero eso está contenido en la reforma tributaria. No En la ley cabal. No, ya existe hoy día, eso es lo que te digo. Sí, pero eso está en la reforma tributaria, no en la ley cabal. De acuerdo. Claro, pero es una ley vigente en Chile, eso es lo que te contaba. Sí, por supuesto. Sí, pero eso es la tributación que hace aquel que la vende. Una tributación, pero está contenido en la reforma tributaria. Sí. Por eso, la plusvalía en general se captura o se obtiene de forma material cuando se vende el bien. Sí, pero con un crédito de 8.000 UF, o sea, tiene... ¿Lo está recuperando? Por supuesto, también lo recupera, pues si sube más la propiedad. Sí. Claro, pero, No, pero la plata que el mismo Estado puso. No, pero espera. Bueno, pero que estaba en una discusión, yo solamente te preguntaba si es que tú te referías a algo adicional a lo que ya existe. ¿No? Sí, adicional a eso, sí, de todas maneras. Ya. Sí, que como mencionaste ley cabal, ahí me fui para otro lado, pero eso están... Sí. Bueno, eso respecto al tema del banco de suelo. Respecto al tema del banco de suelo, yo creo que, es importante mencionar que aquí no creo que se trate, y podría generar efectos regresivos, comprar suelo, digamos, de manera desproporcionada, o en el fondo como retener suelo público. O sea, en el fondo hay que generar un mecanismo de adquisición, ¿no es cierto?, distinto al de mercado, que se indexe a otra forma de precios, a vuelo fiscal, con algún porcentaje que definir, pero que permita comprar suelo para vivienda, ¿sí? Y eso se integra a un banco de suelo, ¿sí? Ahora, porque por ejemplo, los terrenos hoy día no solo son deficitarios, esas 80 hectáreas yo acabo de calcular, con 120 de cabida, que es un criterio más o menos conservador, tenemos 9.600 familias. En todo Viña, en toda la quinta región, en déficit, tenemos 39.000 unidades. O sea, en el fondo... Sí, pero la participación de Viña no va a ser, digamos... Bueno, hay que hacer los cálculos, pero... Sí, son campamentos, pero no es déficit total. No. No, es que el 90% del déficit es allegamiento. O sea, no. Bueno, pero en el fondo es poco y además no está localizado con los fines que se requiere para eso, porque eran terrenos o, insisto, de instituciones militares o de bienes nacionales que pasaron como fiscales y no se han todavía asignado a ninguna institución pública. Entonces, en el fondo, no son terrenos pensados para solucionar el problema de la vivienda. Entonces, también eso genera un problema. Ahora, me parece que esto se puede hacer de manera mixta entre comprar un mecanismo de comprar más suelo, más aprovechar el que ya está. O sea, no creo que sean excluyentes. Lo que estoy diciendo es que no es suficiente. Y respecto al tema de los efectos normativos sobre el precio del suelo, efectivamente, nosotros hemos hecho algunas correlaciones súper simples entre precio de suelo y la inversión pública o expansión de metro, por ejemplo, y con normas, y efectivamente las correlaciones son mucho más altas con normas. Es decir, ahí explican de manera un poco más consistente, digamos, los incrementos en el precio del suelo. Sí, eso yo estoy de acuerdo. Pero el asunto es que, una cosa es eso, es cómo se explica el precio del suelo, yo creo que eso es una variable clave, pero otra cosa es lo que planteaste respecto a que esto es simplemente un juego de oferta y demanda, porque a mí me parece que es otro elemento que es más complicado, producto de que históricamente, y el caso chileno es expuesto a nivel internacional, como aquel caso en donde se amplió y liberalizó el límite urbano, se amplió en el 79, ¿no es cierto?, con el decreto, se me va el número del decreto, con el decreto asociado a la política de desarrollo urbano del 79, y los precios del suelo se mantuvieron tal como la gráfica que mostré indica, ¿sí? Porque lo que ocurre es cuando se limita el suelo más que la demanda que hay, efectivamente puede crecer. Pero eso no quiere decir que si tenemos demanda de 100 y ampliamos a 110, 120, 130, el suelo vaya a subir, a bajar, digamos. No funciona con ley de oferta y demanda tan simple, y eso es la teoría más clásica en economía
del suelo, digamos, discute ese fenómeno de oferta y demanda como puede ser para otro producto que tiene un costo de producción. Entonces, desciende los costos de producción y desciende, digamos, el precio del suelo. Entonces, el precio del bien. En el caso del suelo, eso tiene un comportamiento mucho más complejo y más delicado y que requiere políticas como más decididas para poder intervenir con mecanismos de compra de suelo, porque ampliando el suelo, por ejemplo, sacando las normas, etcétera, no baja el precio del suelo. Esa no es solo mi opinión, es la opinión de los estudios que se han hecho, al menos en el caso de Santiago, donde fue dramático el aumento del límite urbano y el descenso de los precios del suelo todavía lo estamos esperando. Muy bien. Lo veo como dos cosas, te lo digo porque lo veo como dos cosas distintas. Digamos. En la primera estoy de acuerdo, y en la segunda. Perdón. Sí. Le ofrezco la palabra para... ¿Cuántos minutos tenemos, presidente? 5 minutos tiene... Perfecto, yo creo que lo vamos a hacer más corto. Yo creo, bueno, lo primero es que no es excluyente poder pensar políticas de integración en la medida de poder revitalizar o fortalecer zonas de inversión pública en sectores segregados y también aprovechar las plusvalías que hay en sectores bien consolidados. Y en ese sentido, las propuestas que nosotros presentamos avanzan en esas dos medidas. Y no es que nosotros estemos a favor solamente de llevar las familias vulnerables a lugares bien consolidados. Y en ese sentido tenemos estas propuestas de políticas de suelo. Es importante poder mencionarlos para que no se quede la presentación como que solamente queremos eso. O sea, la presentación también consideró bancos de suelos públicos, zonas de inversión en lugares que están más deteriorados. Eso es lo primero. Lo segundo, respecto a la temática de arriendo, hoy día es un problema bastante grave y hay datos que lo avalen. O sea, son 146.000 familias hoy día que tienen que gastar casi la mitad de sus ingresos en arriendo. Una familia promedio del OCDE que arrienda gasta aproximadamente un 20% de su ingreso en arriendo. Y ese es un tema brutal hoy día y que hace que familias estén viviendo, justamente como decía Ivo, en esta cara de la exclusión más dura, que son los campamentos, que sobre todo son las familias que están viviendo hoy día allegadas. Y las propuestas respecto a poder generar políticas de arriendo, creemos que es importante avanzar en la medida de poder hacer que las atribuciones de la administración a las políticas de arriendos también estén organizaciones sin fines de lucro, que son experiencias que han tenido más de 40 años países como Dinamarca, como Alemania, y en los cuales son cooperativas de vivienda, que son organizaciones que pueden ser familias, comités de allegados, fundaciones, etcétera, y que pueden administrar esos conjuntos para hacer que además mejore la calidad de vida de las familias en el mismo sector. Y en ese sentido yo creo que hay un tema ahí. Y respecto a la participación ciudadana y los mecanismos de la gobernanza respecto a la decisión de quién define las zonas, yo creo que hay un principal trabajo que lo planteó Pía Mora la semana pasada, que tenemos que hacer como país, que es todo las problemáticas que hay en torno a la discusión barrial respecto a la densidad. Cuando vemos que hay depredación del mercado inmobiliario, por ejemplo en Estación Central, ¿qué le queda a la ciudadanía pensar que va a llegar un edificio al lado en el barrio? Entonces hay todo un tema que hay que poder discutir, porque efectivamente se pueden desarrollar políticas de densificación mucho más equilibradas y informando también a la ciudadanía. Yo creo que ese es un tema que esta política también tiene que ir avanzando. Y no sé si quieren explicar. Muy breve, simplemente al decir que era un retroceso, me parece que la estructura, o sea, nos parece que la estructura del proyecto, de la propuesta de ley es excesivamente vertical, en el sentido de que el ministerio pasa por sobre los gobiernos regionales, pasa por sobre los municipios, pasa por sobre los actores privados y cualquiera actor de la sociedad civil. Y en ese sentido, la propuesta de nosotros pone el papel principal, la propuesta 2060 pone el papel principal en el gobierno regional y en servicios de desarrollo urbano, nuevas divisiones que tenga este gobierno regional, donde se puedan realizar diagnósticos precisos y contextuales de la realidad de los territorios. Es decir, eso ya va a considerar con levantamientos que requieren de amplia participación ciudadana y amplia validación de las mismas comunidades. Y al mismo tiempo, nosotros revisando la experiencia internacional, podemos hablar de distintos mecanismos, y en particular se me viene a la mente uno de California, que constituye un consejo regional, o sea, no regional, digamos, un consejo en donde hay representantes tanto de las gobernaciones,
de los condados, de distintas organizaciones de la sociedad civil y también de la alcaldía, en donde todos se ponen de acuerdo, porque si esto simplemente lo sometemos a validaciones internas de los barrios, es muy difícil que la gente acepte la integración social, en el sentido de que vayan pobres, de que vengan ricos, cualquiera sea la fórmula que tengamos. En cambio, si esto lo abrimos desde una perspectiva más de ciudad, que simplemente del barrio cerrado, hay una amplia ventaja en pro de la integración. Eso. Solamente pasarlo un poco como colado lo que está pasando hoy día en Valparaíso respecto a los campamentos. Yo creo que es importante ver en qué medida, no sé si esta comisión puede oficiar o algo, el cumplimiento que ha tenido el convenio Minbu-Gore respecto a los campamentos en Valparaíso. O sea, han pasado ya casi 3 administraciones de gobiernos regionales y que han implementado cerca de un 8% de un fondo que tiene más o menos 25.000 millones de pesos para la urbanización. Es bueno que nos podamos hacer la pregunta de por qué hoy día en ciudades como Valparaíso o Viña del Mar ocurren estas problemáticas en torno a las dificultades de urbanización de los campamentos. Hay un elemento de gestión, hay un elemento de falta de prioridad en ciertos temas. Las licitaciones hay veces que quedan desiertas respecto a urbanización. Nos gustaría también saber qué es lo que está pasando en eso y sería bueno en algún momento poder profundizarlo. ¿Podemos oficiar entonces? Mándenos los mandan para hacerlo para oficiar. Lo que pasa es que los 3 invitados que hemos tenido han planteado que por qué solo inmobiliarias podrían llevarse la concesión. Y ha salido el modelo británico, asociaciones de vivienda, pero la verdad, o incluso municipalidades, planteó la gente católica. Pero la verdad es que el proyecto de ley en sí mismo en ninguna parte prohíbe. En ninguna parte dice, y Gonzalo está listo para responder eso. En cualquier momento. Bueno, claro, está así. Entonces, claro, el proyecto que tiene un aliado. El proyecto no lo prohíbe en ninguna parte, pero yo entiendo que la pregunta es cómo generamos las condiciones para que eso resulte, porque al final, como todos sabemos, ninguna política pública es neutra. Uno cuando diseña una cancha, diseña cuál quiere que sea el resultado de esa cancha. Entonces, la pregunta que les hago es, yo entiendo que de acuerdo al análisis... Se la va a llevar porque no te la puedes contestar. No, si quedan 5 minutos. No. No queda. Sí. Bueno, me mandan un mail. Entonces, no, a ver, yo quiero señalar, yo participé, solamente en información. No, pues porque yo participé los 3 invitados en la última sesión el jueves pasado en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, y precisamente terminaba la reunión y hablar con la Subdere, porque este tema también lo está abordando cómo del Consejo, cómo se hace el tema, cómo se logra conciliar el gobierno regional con los municipios y con la ciudadanía. Bien, yo le agradezco a nuestros invitados, a don Pablo, a don Sergio, a don Ivo, y por supuesto a nuestro ya que seguiremos viendo permanentemente con don Gonzalo. Y gracias, creo que ha sido una muy buena reunión y por haberse cumplido el objetivo se levanta.